Buenos días. Hoy tenemos el gran gusto de hablar con Javicho Soria, distinguido comediante de La Paz, Bolivia, que el día de hoy se conecta desde Buenos Aires, Argentina, para hablar con nosotros. Javicho, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Andresito. Aquí en Buenos Aires, ¿viste? Has estado hace poco, pero de vuelta en la patria, de vuelta en Bolivia, haciendo Sí. shows en varias ciudades, ¿no? Ha sido como que tu primera mini gira después de la pandemia. Cuéntanos un poco cómo ha ido eso, qué has estado haciendo. Sí, sí, ha sido la primera así, sin tanto miedo, ¿no? Después de la pandemia, porque la gente se ha animado más a salir, ya están casi todos en un cierto grado de normalidad. Esperemos que eso se mantenga, que no aparezca la variante San Simón y nos termine matando a todos. Pero por ahora bien. Y sí, fue después del 2019 en realidad, o sea, a principios del 2020 que yo había hecho una gira similar. Y ahora sí he estado en Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y La Paz, cuatro ciudades. Tratando de conquistar un poco Sucre y Santa Cruz, que son dos plazas nuevas para mí. Santa Cruz es como que me ama y me odia. No sé, a veces como va muy bien, a veces no va tan bien. Cochabamba y La Paz están como un poco más, hay más público que va a verme, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, hermano, tratando de aprovecharme de todo el país. ¿Y Sucre qué tal? Primera vez, ¿no? Segunda vez, pero Segunda vez. esta vez estuvo muy, muy bien, la verdad. La primera costó un poco más, fue menos gente, ahora por suerte pudimos llenar el teatro y con poco tiempo de preventa, lo cual es bueno. Y bien, la verdad que fue una función muy linda la de Sucre, tanto así que ahora espero poder volver en junio. Súper. Me imagino que extrañabas los escenarios. Sí, totalmente, hermano. No es lo mismo que actuar aquí para el Zoom. Te sientes rarísimo actuando para el Zoom. Sí, sí. No, además que hay, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que yendo a conciertos, digamos, o tocando enfrente de gente, te das cuenta de cuánto habías extrañado en realidad todo eso. Claro, sí, 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 totalmente. Somos pues nomás animales sociales, hermano. Aunque la gente diga, no, a mí me gusta estar solo. Es verdad, pero hasta por ahí. Hay un Sí. momento en el cual naturaleza llama nomás y necesitas contacto. Entonces, sí, sí, la gente está muy entusiasta saliendo por suerte y eso genera por ahora una bonanza de shows, por lo menos. Pero bueno, vamos a ver hasta cuándo dura. Y ahora en junio que vuelves, Sí. otra gira. Una gira violenta va a ser, sí, cada fin de semana, porque esta fue como más como separada, era como un fin de semana, después descansaba dos, después iba un fin de... ahora en junio, julio, digamos, voy a estar así todos los fines de semana en una ciudad distinta. Tal vez agregué Oruro más y de ahí ya otra vez vuelvo aquí a Buenos Aires, un poco mi dinámica en este momento de la vida. Ah, sí, vamos a hablar un poco de estos retornos a Buenos Aires, pero antes de terminar con el show, contame un poco de qué trata este show que estás presentando ahora. ¿Qué ondas? Este se llama Sobreviviente, que en realidad es una compilación de 10 años de ya estar haciendo esto y vivir de hacer esto, que es ahorita esto y un poco las redes sociales en algún punto de la vida que les he empezado a dar bola un poco para que la gente vaya a los shows, pero de repente algo ha crecido, pero no crece tanto porque yo no me considero influencer. De hecho, la palabra me genera un poco de urticaria, pero sí, tal vez si quieres ponerle una etiqueta, generador de contenido, pero mi finalidad última siempre es que la gente vaya a los shows. Pero a veces, porque tengo una cantidad X de seguidores en Facebook sobre todo, algunas empresas bolivianas como que se animan a invertir en la página y me piden hacer un par de videos, entonces eso también me ayuda mucho en términos de lo económico, pero mayormente mi mayor fuente de ingreso es los shows, ¿no? Y voy 10 años con esa como única mi fuente de ingreso porque no tengo más trabajos. Y eso, entonces son 10 años de hacer eso, por eso sobreviviente, un poco sobreviviendo, hacer eso sobre todo en Latinoamérica. También sobreviviente porque era la pandemia, ¿no? Y bueno, seguimos acá. Y sobreviviente porque yo me sometí a una operación compleja, de complejitud y riesgo en 2020 y sigo acá, salvo que estés en una especie de delirio y estés hablándole a la nada como loquito, ya fantasma y te digan, ah, en el Javicho muerto hace 2 años. No, yo lo he entrevistado ayer, loco, ya. Pero, pero bueno, por ahora sigo. Entonces esos tres elementos eran los que... se me va esta cámara, vas a disculpar, voy a estar toda la entrevista así, creo. He estado, ¿cómo es? Es así como todos los elementos del show y a partir de eso es donde he hecho como humor
al respecto de los tres elementos. Entonces era como un compilado de cosas que yo ya había hecho en mi carrera, hablar un poco de la pandemia, que eso era algo más nuevo, y hablar de esto que me pasó el 2020, que era lo más nuevo. Y ese es el show, 1 hora y media hablando solo. Tengo un ego muy grande, amigo, así que bueno. Tiene que ser, para pararte solo Sí, enfrente de sí, un sí, escenario, sí, tienes sí. que, o Sí, política sí. o esto era. Exactamente, sí. Oye, qué, qué grave, no solamente el hecho de ser cómico como tú, no, pero digo el hecho de haber sobrevivido a una pandemia, teniendo que haberte sometido a una operación encima, estando lejos de tu familia, de tu gente. Ah, Sí, ha sido más, eso. ha sido un momento duro, sí, sí. Aparte porque por la misma pandemia los protocolos se ponen más heavies y también eh, pasa algo que es algo que por ahí la gente como que subestima de estas cuestiones, ¿no? Porque no solamente es el tema salud y el riesgo de la salud, sino que no dejaban entrar a nadie, pues, al hospital. Entonces, como que es un proceso muy solitario, ¿no? Estar ahí en terapia intensiva sin poder recibir visitas durante un mes es pues un proceso solitario, ¿no? No te puedes ser tan amigo de la enfermera, digamos, hasta por ahí nomás. Entonces, Si es que la reconoces, porque es que además la está reconoces, claro, que disfrazada exacto, más con su cubierta traje de que, sí, astronauta, seguro. exacto, sí. Entonces, eso, digamos, así como que lo más, en realidad creo que eso es lo más duro, que inclusive porque el hecho de la salud va bien y qué sé yo, por ahí, o sea, en última instancia te vas y te fuiste, ¿no? Pero irte solo, un poco más triste, ¿no? Que irte con alguien que está ahí y que amas, ¿no? Pero bueno, pasó por suerte, pero sí, sí, fue un momento complicado de la vida. No es secreto que tú eres pues falladito, ¿no? Sí puede, sí, hermano. De hecho, Pero has lucrado de eso. mi papá alguna vez me dijo algo que me parece que es cierto, que me dijo, inclusive con una mala mano uno puede ganar una partida de póker. Así que bueno. Sí, pero, ¿qué te han hecho exactamente? Un trasplante. Trasplante de riñón y páncreas, sí, sí. Riñón y páncreas en una. Sí, en una sola, sí, porque es un trasplante que hacen acá en Brasil y en Chile, en lo que es Latinoamérica, digamos. Y que es de los trasplantes, es casi el más nuevo. El más nuevo es el de córnea, que se está haciendo hace poco. Y antes de ese creo que es el más nuevo. Tiene recién 15 años de estar sucediendo. Que cuando tienes un fallo renal, que yo lo tenía por la diabetes, porque soy diabético desde los 13 años, pues empieza a fallar tu riñón y lo que siempre se hacía es un trasplante de riñón, usualmente de algún familiar. Yo le iba a sacar su riñón a mi pobre hermano, pero de repente aquí en Argentina me dieron esta opción, me dijeron, o sea, se hace al mismo tiempo porque se aprovecha una cosa con la otra. Y lo que genera eso es que el páncreas nuevo genera la insulina que no generaba tu páncreas anterior, lo cual permite o habilita que el riñón nuevo dure más. Porque cuando te hacen un trasplante de riñón y tú sigues siendo diabético, solamente riñón, sigues teniendo el problema de la sangre, el azúcar en sangre. Entonces, tu riñón dura menos, ¿no? En promedio. Entonces, acá como mi metabolismo ya funciona relativamente normal, entre comillas, entonces mi riñón no está siendo atacado todo el tiempo por la glucosa, entonces tiene más probabilidades de durar más tiempo, ¿no? Claro, pero obviamente eso quiere decir que si no te están cambiando una sola cosa, si no te están cambiando dos, eso como que multiplica bastante el riesgo, las chances de que alguito ahí no reaccione como debería, me imagino. Sí, igual tuve una complicación heavy, sí, una emergencia medio heavy, que les dijeron a mis papás, mira que 50-50 esto, ¿eh? Porque el páncreas nuevo se descoló en criollo y eso empezó a mandar, pues, o sea, todos nuestros órganos mandan líquidos, ¿no? Y eso empezó a mandar líquido a todo lado. Si esa huevada me llegaba al pulmón, pues ahí no la contaba, ¿no? Entonces como que tenían que sí o sí volver a colar el páncreas o sacarlo. Por suerte lo pudieron volver a ajustar y ya. Pero sí, sí, sí. Y aparte hay algo que es una concepción errada que aclaro. No te cambian, che, yo no sabía eso. Te agregan. Yo tengo 3 riñones Ah, y 2 páncreas. Sí. no, ¿en Agregas. serio? Ah, yo Sí, sí, pensé que sí, los sí. que Yo sacaban, también. lo Yo guardaban en su también. caja y Claro, luego yo también curaba, yo sacaban quería el tener otro. quería tener mi riñón en formol en mi cuarto. Y Doc me ha dicho, si no, ¿por qué tendríamos que cambiar? Te agregamos nada más.
porque los otros siguen ahí. O sea, yo funciono con doble órgano, digamos, solamente que los otros dos hay posibilidad que se empiece a calcificar cuando ya llega un punto en el cual ya no funcionan para nada, o funcionan a medias, o no sé. O sea, el propio cuerpo como que va equilibrándose. Entonces, pero sí, te agregan, no te cambian. Qué interesante, viejo. Yo no me imaginaba siquiera que habían como que las, entre comillas, conexiones necesarias para solamente ahí aumentarle. Claro, en realidad son conexiones artificiales también las que hacen, ¿no? Medio cyborg te vuelves, porque son conexiones, pues así con una tecnología impresionante, porque reemplazan la conexión natural, ¿no? Oye, sí, mira, acabo de aprender eso, ¿no? Ahora, ahorita imaginándome la cosa, no me imagino ni siquiera el espacio físico necesario para que entre todo eso. Yo tengo un riñón en la panza, o sea, el riñón mío está adelante y mis dos páncreas están juntos, digamos, como hermanitos. Pero sí, el riñón, porque los riñones suelen estar más por atrás. Sí, En pues. cambio, el tercero mío, el que labura, el gaucho que trabaja, mientras los otros dos viven de la teta del Estado, que es donde tienen ítem, ¿no? Bueno, mi riñón que trabaja está a mi costado izquierdo, pero por el lado de la panza. Y esto es el podcast de salud con Javier Soria. El doctor Javier Soria nos explica sobre trasplantes. Oye, pero, ¿y esta emergencia de la que hablas? ¿Tú estabas solo en Buenos Aires cuando te ha ocurrido eso? Sí, estaba en la clínica, por suerte. Entonces fue como de una noche a la otra, ¿no? Como que nadie la vio venir. Te explicaría, pero es un poco gross la historia, pero sí, como que de repente empezaron a suceder cosas que no debían suceder en la noche. Entonces fue como, ¿qué está pasando? Y ahí rápidamente, por suerte, Tú se dieron consciente, pero, ¿no? O cuenta. sea, no Claro, perdiste el sí, sí, conocimiento, sí, sí. sí, Ok, sí, ok. consciente y con mucho dolor. Entonces fue como, algo está pasando, algo no está bien, ¿no? Esos momentos en que dice algo no está bien, pero bueno, la ventaja es que yo ya estaba en el hospital, entonces Por lo fue como, menos, bueno, ok. claro. Sí. Era cuestión de que muevan la cama un poquito al quirófano y ya estábamos ahí. Ya, o sea, Que no, hubo una intervención de una ese segundo. claro, sí, sí, ese mismo día, sí. Oye, COVID y intervención. y ¿cómo COVID? Te hacen el testeo, pues, para ver si, Yo pensé sí. que encima te había dado COVID. No, 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 mi COVID, no, no, ya. No, por suerte, creo que no me ha dado, creo. Che, ¿y qué has pensado? O sea, en estos momentos, si no te viene todo el cuestionamiento de, oye, por ahí de esta no salgo. Sí, claro, sí, 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 estás todo el tiempo en eso. También te pone en contacto con tu propia mortalidad, ¿no? Toda la gente que o ha Mm. vivido que alguien se murió muy cercano o ha tenido una experiencia relativamente cercana, no creo que esta haya sido así como, es alguna clásica accidente de auto, me quebré la cabeza y estoy acá. No, no llega tanto eso, pero, pero sí, sí, te pone un poco en perspectiva también, ¿no? Y también yo que soy bien como, que me neurotizo y empiezo como a pensar catastróficamente en general, como que también empiezo como a ponerme ansioso y toda esa movida, ¿no? Y sí, o sea, hay varias cosas que pasan por la cabeza, pero sí, sí, te cuestionas. En ese momento es más difícil como también, como es, pensar del todo claro, ¿no? Como que estás demasiado atravesado por lo visceral de la emoción. Pero después, cuando sobrevives, en retrospectiva, sí creo que te genera un aprendizaje, ¿no? Para tomarte la vida de maneras diferentes y algunas cosas ya empiezas a verlas más en perspectiva y te das cuenta, pero era bastante pelotudo con esto, entonces no vale la pena. O sea, como puedes estar en una situación peor, ¿no? Entonces, sí, 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 te cuestionas mucho. Y concretamente, ¿a ti te ha hecho cambiar en algo radicalmente tu forma de pensar o la vida o una actitud con algo? Sí, creo que sí. Creo que en este momento soy un poco más, como podríamos decir, es un término bastante moderno, pero bueno, es uno que aprendí hace poco, responsable afectivo, digamos, como que con la gente en general, sea familia, amigos y, no sé, relaciones. Porque yo tendí a ser más desapegado, digamos, ¿no? Como que, bueno, ya me voy, chao, ¿no ve? Así como que me importa, yo solito puedo, ¿no ve? Y toda esa movida así de bien autosuficiente, un tanto orgulloso. Y eso como que ha bajado bastante, me he ido dando cuenta, como que
ciertas cosas, no sé, son cositas, qué sé yo, algo de tu familia que por ahí en algún punto dices como que, ah, qué paja hacer esto, ¿no ve? Y estás con mala cara y qué sé yo, y de repente como que esas cositas ya no son tan así, es como que digo, amén, mejor estar aquí rodeado de tu familia, aunque estés aburrido, que en el hospital esperando que te operen de emergencia, ¿no ve? Entonces como que dices, esto es una ganancia, pero del 2.000 millones%, entonces le empieza a pasar mejor y como que nada, como que empiezas también como a decir más cosas como te quiero, que son cosas que yo no solía decir. Entonces, esas cosas, sí, sí, sí. Tampoco así, radical, tampoco pienso que me he vuelto una buena persona, pero creo que algunas cositas han como que mejorado en ese sentido, sí. Mm. Sí, me imagino confrontamiento contra la mortalidad generalmente te mueve un poco el suelo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. ¿Tú has tenido algo así? No, no directamente yo, y más bien tengo la suerte de que nadie de mi familia cercana, digamos, Sí, ha muerto, pero sí, digamos, lo más cercano que he tenido yo, y obviamente tú también formas parte de esta experiencia, eh, poniendo un poco al día al público que nos ve, Javicho y yo nos conocemos desde hace más de 20 años porque hemos ido al colegio juntos. sí, Y como te acuerdas, Javicho, en el último año de colegio que fuimos a un trabajo social, hubo un accidente del trabajo social al que fuimos y en el que muchos de nuestros compañeros resultaron heridos y uno falleció. sí, Y a mí ese fue un confrontamiento fuerte porque yo debería haber estado en esa volqueta. es verdad. Tú no Que fuiste porque era tu cumpleaños. no, Te ibas a yo no ir. fui porque Ibas a me ir a tenía, Francia. no, tenía que volver a La Paz porque mi hermana se estaba yendo por un año. Eso, algo así, claro. Sí, mi hermana se estaba yendo, entonces yo iba a volver a despedirme nada más una semana antes de tiempo. Y yo tenía que Sí, estar en ese camión y, sí. o sea, siguiendo simplemente en mi cabeza la dinámica de grupo que teníamos con el grupo de gente con el que estábamos yendo en esa volqueta. Yo sé exactamente dónde hubiera estado metido en esa volqueta en ese momento, ¿no? Claro, sí, sí, ahí en los tubos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces Claro, yo sí, hubiera sí, que estado fue de lo que... seguro metido en uno de esos tubos de cemento, de Sí, sí, seguro. sí. Y aparte, bueno, poniendo un poco en contexto, el lugar tuyo lo llevaron a Miguel Reinaga, ¿puede ser? Correcto, Que él estaba exactamente. ahí, sí. Sí, Y que fue, que es algo que tú no hubieses hecho, sí, que es totalmente. el Mickey saltó, Sí, porque a ver, para poner en contexto, como que la volqueta cayó por como estos caminos bolivianos, ¿no? Tipo medio que estaba precipicio, en pero medio, ¿no? construcción además, sí. Era en construcción y como que cayó y todos los chicos cayeron con él, pero Miguel fue el único que tuvo la destreza de saltar antes de que se vuelque y por eso que pudo saltar, pudo sacarlo al chofer. Eso es la historia, ¿no? Como que lo Y pudo no, no sacar. solamente que pudo saltar, y no me acuerdo la parte del chofer, pero sobre todo que pudo saltar y pudo ir a buscar ayuda. Claro, sí, 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 Entonces, sí, gracias a claro, él que fue corriendo a alcanzar, me parece, otra volqueta, es que claro, los pudieron auxiliar. claro. En Pero ese... sí, sí, es verdad que en general nuestro grupo de promoción ha tenido un contacto ahí bien, bien directo con la mortalidad, ¿no? Sí, sí, porque yo también estaba en el grupo que estábamos antes, nuestro camión no cayó, pero a nosotros el George nos dio alcance y nos pudo decir, vengan. Entonces yo como que, bueno, fui uno de los que estuvo ahí en el grupo medio de ayuda, ¿no? Y sí, 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 fue un contacto bien fuerte y frontal con la posibilidad de morir. Sí, no, exactamente. Entonces, digo, esa ha sido mi experiencia más cercana. Obviamente no en primera persona como tú. Y ahora justamente estás en Buenos Aires haciéndote un chequeo. Exactamente, sí, sí, yo cada tanto me tengo que hacer chequeos. Justo te decía antes de esto, tengo un trato con mi cuerpo y con los médicos de acá, de que no sean tan seguidos como tendrían que ser, porque en realidad, bueno, yo trabajo más en Bolivia que acá, porque allá tengo más posibilidades. Entonces, lo cual es raro de decir, ¿no? Porque en general es al revés para todos. Pero Claro, bueno, en realidad de Bolivia vas a trabajar a Argentina. exactamente, En sí, tu caso es sí. lo contrario. En mi caso es lo contrario, sí. Sí, es una experiencia extraña, pero como es, bueno, el punto es que yo tengo que hacerme chequeos y me hice los chequeos de este mes. Todavía no lo vi a la doctora, pero a mí me llegan ya los resultados directo a mí a una base de datos. A Y tu yo ya, pues aplicación. después sí, de un año y medio ya sé leer.
Entonces, ya más o menos ubico cuando hay algo que... Y parece que está todo bien. Entonces, salvo que la doctora me diga, no, idiota, esto sigue teniendo que aprender, digamos, pero creo que está todo bien. Tu Entonces, relación, bueno, pero sí. con tu relación con Buenos Aires no se limita a los chequeos médicos, ¿no? Contanos un poco de qué ondas No, con Javicho y Buenos Aires. no, yo aquí he venido el 2009 para estudiar algo relacionado con cine, que es algo que yo quería hacer desde siempre. Y de repente se ha desviado un poco el camino por algo que también me encanta hacer, no digo que no, pero sigo pensando que soy un cineasta frustrado y que debería en algún momento ponerme a las pilas y hacer una película, pero que fue la comedia, ¿no? Fue el 2012, justamente hace 10 años ya que entro a un curso de lo que es stand-up, ¿no? Que es esto de hacer comedia, el monólogo de humor, y entro a hacer esto y de repente me encuentro a mí mismo que me va bien, lo cual es extraño porque, o sea, la verdad que yo, tú que has estado en el mismo colegio que yo no me considero uno de los más chistosos del curso, digamos, o del cole. Considero que hay muchos otros changos, como, no sé, el Chispón, el mismo Mush, mismo tú, el Imañex, como que son mucho más vivos en el momento de hacer un chiste en el momento, ¿no? Como que están ahí más presentes en el tac, digo esto y todos nos reímos. Yo nunca me había considerado así, entonces creo que un poco que ha servido mi entrenamiento de teatro también para poder como entender qué era lo escénico de eso y qué me servía de eso. Y en algún momento cuando hice justamente un show allá en Bolivia, uno de los cuates, el Gunnar Cuevas, que está bien de nuestra promoción, cuando termino el show, voy a la mesa, estaban todos los muchachos ahí, creo que estabas tú también ahí, no sé si escuchaste el comentario, pero el Gunnar me dice, lo que tú haces es las mismas huevadas que hablamos acá, pero ordenadito, ¿no? Y me pareció la mejor descripción. Es como que sí, un poco sí. Es como que un poco que es lo mismo que hablarías con tus cuates, pero lo haces escénico, ¿no? Y eso escénico me sirvió mucho el teatro para hacerlo. Entonces, de repente me empezó a ir bien acá con eso, 2012. Yo entré como en la ola de comedia de acá de Buenos Aires, en el sentido de que empezó a crecer la comedia acá en Buenos Aires. Esta comedia, no, o sea, la comedia siempre hubo, pero el monólogo, el stand-up empezó a crecer. Empezaron a haber muchos bares, clubs de comedia que se dieron cuenta que era más barato tener un ciclo de comediantes que una banda, por ejemplo. Totalmente. Entonces empezaron a invitar y la gente quería ver el género, quería conocer el género. Y el argentino tiene mucha cultura de ver teatro, de consumir espectáculos, de consumir ese tipo de expresiones. Entonces como que Y empezaron de a hablar consumir huevadas también. y de no tener vergüenza alguna de hablar cagadas, claro. Entonces y de participar, son mucho más participativos como público. Entonces se metieron y empezamos a hacer, yo me metí con un grupo de comediantes que hasta el día de hoy son mis mejores amigos acá de Argentina. Entonces, con este grupo y con esta gente empezamos a hacer shows, hacíamos 3, 4 shows por día, 4 días a la semana, jueves, viernes, sábado, a veces inclusive domingo. Hacíamos shows hasta las 5 de la mañana, había un show que se llamaba ¡Guau! 3 a las 3 que era 3 comediantes a las 3 de la mañana, y terminaba a las 5 de la mañana el show. Estaba yo llegando a mi casa a 6 de la mañana, dormía hasta las 12 comía, no sé qué, y de vuelta a empezar el siguiente show 7 de la noche, digamos. Entonces se volvió una dinámica así todo el 2013, 2014 y 2015. ¿Qué fue eso? Y entre una y otra logré ir a la tele acá, Bendita TV, que era un programa conocido, Ahora de Reír, que fue un programa que se hizo exclusivamente para comedia, que ya no está, pero que en ese momento estuvo, y me invitaron a Colombia, donde estuve en Caracol TV, en el Festival del Humor, 3 años. Entonces como que empezó a crecer mucho. Yo el 2014, 2015, creo, 2014, creo, 2015, dije, a ver, voy a ver qué onda en Bolivia, ¿no? Voy a ver si puedo llevar esto que estoy haciendo acá y de lo que estoy viviendo acá, porque vivíamos bien acá de eso y porque hacíamos muchos shows, había mucha gente. Y en la costa, por ejemplo, era ir a hacer shows todo el verano, todo lo que era enero y febrero en la costa argentina, y hacíamos shows para 500, 600 personas, pese a que no éramos conocidos, no es que de repente hubo la popularidad, sino la gente quería ver el género, quería ver los espectáculos. Entonces, si el espectáculo era bueno, había un boca en boca posterior que era, bueno, vayan a ver este espectáculo, entonces iba llenando. Y, y como es, entonces como que fui a Bolivia el 2015 a ver qué onda, a ver si podía hacer algo similar allá, y empecé a como a generar material, o sea, lo que decimos en comedia, materiales, las rutinas, digamos, para Bolivia, y empezaron a salir, algunas no, al principio costó un poco. Me acuerdo que las primeras las hice en Casa Duende, en el Etno,
en el teatro de cámara, en el búnker, no sé, como lugares así más under, chicos, no sé. Y de repente en el Dubliner, que hice ahí unas cuantas veces, nuestro justamente, siempre todo se remite al San Ignacio eventualmente, pero bueno, nuestro compañero Abel Camacho, que estaba ahí en el Dubliner como de programador, me llamó, me dijo, ¿quieres hacer acá? Hice ahí. Entonces empezó a crecer un poco la movida allá. Hice un 6 de agosto que se llenó, le hicimos mucha movida, yo iba mucho a la prensa, mucho a los programas, a las de estos, ¿no? Las revistas de la mañana, entrevistas, radios, ¿no? Y todo eso, entonces íbamos llenando mucho trabajo. Y ya para el 2016 se juntaron dos cosas, que era que por un lado en Argentina la situación empezó a desescalar, en parte por la economía y en parte porque Instagram empezó a ser una herramienta que empezó a diferenciar a los comediantes entre los que tenían seguidores y los que no. Y los que tenían seguidores empezaron a llenar más los teatros que los que no, porque ya no era quiero ver stand-up, era quiero verlo a él, ¿no? Mm. Entonces era distinto. Entonces, entre que el poder adquisitivo había bajado para no poder ver un show al mes, digo, antes veían, qué sé yo, 5 shows al mes, y ahora podían ver uno o dos, ese uno o dos iba a ser a su comediante favorito. Entonces empezaron como a diferenciarse mucho, una brecha ahí entre los que les iba bien en las redes sociales y los que no. Y un poco eso se dio, más el hecho de que en Bolivia me empezó a ir bien, empezó realmente a crecer mi capacidad de convocatoria allá. Entonces, las dos cosas confabularon para que el 2016, casi a finales, yo me decida ir allá. Y yo estuve allá del 2016 al 2019, que en realidad si no hubiese tenido este problema de salud, no me hubiese venido de vuelta, digamos. O sea, hubiese abandonado ya la Argentina forever. Pero bueno, se dio este problema de salud y el 2019 empecé esta dinámica un poco de ir y venir. Pero sí, es un poco... mi relación con la Argentina fue inicialmente esto, estudié cine al final, terminé de dirección de cine en la ENERC, que es la Nacional de Cine, y, y el 2016 me gradué, no fui al acto de graduación porque tenía show ese día, entonces traicioné completamente mis ideales cineastas, creo que sigue mi título ahí en la universidad, pero bueno, terminé y agradecidísimo con esa escuela y todo lo que me enseñó, pero hasta ahora no he podido como aplicar. Tengo ideas, tengo de hecho guiones, pero no, hasta ahora no he podido hacerlo porque tú lo sabes de primera mano, es muy difícil, requiere mucho tiempo, mucha plata, entonces Sobre todo por el ahora, cine. sí, por ahora necesito establecerme un poco en la salud, eso espero que ya al año ya esté y ahí ya empezaré como a pensar, bueno, veamos si me da a hacer una película, ¿no? ¿Y Pero sí, es sería un poco... comedia? En realidad estoy pensando sí en comedia negra, no comedia light, digamos, no Ya. comedia al estilo, qué sé yo, ¿cómo es que pasó ayer, no? De Hangover, ¿no? Como no este tipo de comedia, sino más una comedia al estilo Snatch, digamos, que es como que más así una comedia negra, ¿no? Donde juega la muerte y la violencia un papel importante, porque creo que soy más fan de eso de que hacer una comedia a lo Eugenio Derbez, digamos, ¿no? O sea, sin desmerecer eso, pero digo como que es más algo que me llama más la atención. Pero sí, sí, yo creo que sí, pero aún inclusive con eso, no, tampoco quiero, o sea, me parece como que a veces uno se limita, ¿no? Y dice, bueno, ahora que ya me conocen como el comediante, ahora no me queda otra que hacer comedia y como que por Claro. ahí, no sé, eventualmente me sale una de ciencia ficción y a la mierda y saldrá lo que saldrá, no sé, como que yo he comenzado haciendo dramones, hermano, 2000, antes de hacer comedia, 2000, 2012 hacía teatro y el teatro era bastante dramático, digamos, ¿no? Alguna cosa sabía de comedia, pero más enfocado así a lo social, a lo dramático, ¿no? Entonces, no sé, por ahí algún cacho vuelvo a eso y de repente otra vez empezando a hacer llorar a la gente, que me parece más difícil que hacerlo reír, de hecho, pero bueno. Claro, sí, claro, la gente es más propensa a la risa que al llanto, para Sí, bien, sí. a partir de Sí, cierta edad por lo menos, sí, 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 a tal cual, partir sí. de los 6 años. Ah. Che, y volviendo un poco atrás, esto que decías que tú no te considerabas de los más chistosos de tu entorno y de pronto así descubriste que, ok, me va bien en esto. ¿A qué le atribuyes tú este éxito que has tenido? Obviamente, sí, la reacción del público que, ok, sí, mis chistes funcionan, pero
Un poco quiero hablar de esta diferencia entre lo que se puede llamar el talento natural, ¿no? De alguien que Sí. es naturalmente chistoso y algo más preparado como lo que haces tú. O sea, ¿dónde está la línea? ¿Tienes que ser naturalmente chistoso para que lo preparado te salga bien? ¿Cómo es esa relación, esa dinámica? Yo que he dado hartas clases de comedia acá en Bolivia y viendo un poco más la experiencia, porque uno, sobre uno mismo, no sé, siento que la subjetividad y las emociones por ahí como que pueden estar nublando mi juicio, pero viendo un poco más hacia afuera, ¿no? La gente que trata de estudiar esto, que de repente empieza a hacerlo y demás. Hay ciertas características que noto que, que no tienen que ver con el talento, sino con algo del carácter, que empiezan a aparecer en la gente que más o menos le va bien. Ciertas características, como por ejemplo una que es justamente lo que te comentaba hace poco, un poco el desapego. No en el sentido de que son todos una manga de psicópatas, sino en el sentido de que em, son capaces de desapegarse de sus emociones con el fin de generar un material, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que por ahí no están como pensando, ay, no, de esto no debería hablar, ¿no? Como una cuestión así, o de esto me jode, e inclusive más les jode, más quieren hacer con eso, ¿no? Que es un poco lo que me pasa a mí. Entonces, siento que hay un poco de eso que aparece, pero eso no tiene que ver ni con talento ni con trabajo, tiene que ver con un modo de ser, un carácter. Hay una serie de Netflix que es Comedians in Cars Getting Coffee, que es con Jerry Seinfeld, que los hace pasear a los comediantes en sus autos, luciendo sus autos de lujo, hermano. Yo voy a hacer comedians en bicicletas tomando a pisito, bueno, de verdad que autos, ¿no? Pero siento igual viendo así a cada uno de los personajes que aparece ahí, tienen como algunas características similares, que está, por ejemplo, ese, está también ser muy caraduras. Tiene que ser alguien que tiene un ego que a veces se sale de control, a veces está mal direccionado, pero a veces si lo tienes en check, que la propia comedia a veces te obliga a tenerlo en check porque no siempre va bien. De hecho, al principio la mitad va bien, la mitad va mal y tienes que tener una alta tolerancia al fracaso porque justamente es arma de doble filo, ¿no? Cuando va bien te sientes el rey del mundo porque todos se rieron de lo que tú creaste, pero cuando va mal, pues te llegas a tu casa a llorar en posición fetal debajo de la ducha, hermano, y mandar currículums a call centers porque piensas no soy digno de hacer esto. Entonces tienes que como que tener una tolerancia a eso, ¿no? Pero esa tolerancia se maneja un poco también por el ego, entonces como que hay mucho de caradurez en la gente que decide hacerlo, ¿no? Entonces cada vez estoy como más convencido de que una vez que tienes algunas características que por ahí ni tú te estás dando cuenta respecto de esto, mucha neurosis, mucho ser observadores también. La gente, los comediantes en general son muy observadores. Y por eso cuando tienes una reunión de comediantes es insoportable porque se fijan en todo y es muy molesto porque cuando tú no estás tan metido en eso, todos los comediantes están, ¿por qué ese cartel está así? No, y como, Dios, no sé por qué, qué me importa. Para el comediante eso lo alimentan, ¿no? Entonces, una vez que tienes un poco esas características, más o menos, tampoco digo que sea como un perfil determinado, pero más o menos, creo que es una mezcla entre poder, porque tú puedes trabajar el material, puedes tener herramientas para trabajar tu material, y es algo que yo enseño, digamos, estas Mm. herramientas que son como hacer una buena premisa y un buen remate, ¿no? Entonces, como que, bueno, el remate, que es la parte más chistosa, porque la premisa es solamente la información, el setup que dicen los yankees de lo que vas a hablar, y pues el remate, que es el punchline, que es como que, bueno, lo que voy a subvertir las expectativas y voy a exagerar o voy a irme al absurdo, lo que sea, pues hay formas de armarlos, y hay formas inclusive casi hasta te diría de formulitas reales, así de armarlo. Te haces una tablita, inclusive pones, bueno, aquí está mi premisa, voy a hacer esto, cuál es mi conector, todo así bonito. Y por ahí eres muy bueno haciendo eso, ¿no? Entonces, bueno, capaz, ahí capaz si escénicamente no eres tan bueno, porque por ahí eres muy tímido, no te da, eres un gran guionista de comedia, por ejemplo, ¿no? No sé, pero eres bueno generando eso. Entonces, por ahí no eres tan bueno actuándolo, pero eres bueno generándolo y haces grandes guiones de comedia. Hay muchos ejemplos de eso, que eso, como que, bueno, por ahí te da pánico escénico actuar o no te sientes preparada, qué sé yo, pero haces buenos guiones. Un ejemplo para mí es Denise Arancibia, que es una cineasta boliviana, que es muy chistosa, la Denise, es pero muy graciosa, hace guiones muy chistosos, tiene ideas muy graciosas,
pero no sé si se animaría a pararse en un escenario y actuar, por lo menos no parece ser de su interés, pero tiene esa capacidad, digamos, de trabajo, entonces ahí tiene ese talento, si quieres, que también se trabaja con eso. Pero por otro lado, por ahí tienes mucho, eres muy extrovertido, eres muy extraño y eso te ayuda mucho y después necesitas un poco de la técnica, pero solamente tu extrañeza ya te ayuda mucho a estar ahí presente y hacer cosas, ¿no? Pero hay algo que siempre yo les digo a la gente que pasa clases conmigo, que es, lo importante no es ser gracioso, lo importante es ser auténtico, porque lo auténtico finalmente, en general, si tú eres capaz de manejarlo, va a llevarte a lo gracioso. Entonces, uno de los errores que cometen los comediantes o aspirantes a comediantes es tratar de ser chistosos. Exacto. Y ese forzar el ser chistoso es lo peor, porque se nota, es, no sé por qué, pero se nota que está tratando, que está intentándolo, que quiere ser, no sé, provocador y va a hablar acerca de temas fuertes, no sé, o lo que sea, o por donde se quiera meter y fuerza, cuando en realidad capaz de ser más auténtico y te gusta la microbiología, habla de microbiología, no pasa nada, porque eso es lo que te va a generar una autenticidad en lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, lo que te pasa en la vida puede ser muy chistoso, pero tienes que ser auténtico ante eso, que es ante lo que te pasa, no tratar de disfrazarlo, ni de maquillarlo, ni de generarle algo que no es, sino simplemente te llevas mal con tu mamá, es lo que te pasa, bueno, pues habla de lo mal que te llevas con tu mamá, seguramente nos vamos a reír. Y si tú ya tienes lo anterior, el carácter como para reírte vos misma y hacer las cosas y ser medio cara dura y no ser tan, y desapegarte de ese tema justamente, seguramente vas a generar eventualmente buen material. Esto de las clases y de las estructuras y herramientas es algo muy nuestro igual, muy en Latinoamérica. En Estados Unidos no hay eso, no hay. Quien pasa clases de comedia es medio mal visto, ¿Ah, porque es sí? como, ¿qué te estás haciendo? Así, Jerry Seinfeld fue una vez a una clase de comedia. Dice, no sé, es un mito, ¿no? Qué sé yo, pero que lo que les dijo fue, ya el solo hecho que estén acá me hace pensar que no van a ser comediantes, ¿no? Porque como una cuestión de qué están queriendo aprender. Vayan y prueben si les parece gracioso. Por eso los Open Mix en Estados Unidos, que son este formato Open Mic, que es la gente puede ir, micrófono abierto y decir lo que quiera. 5 minutos, tienen su espacio, 5 minutos. Un Open Mix. Tengo una compañera que yo no he podido ir todavía, pero que ha ido a estos Open Mix y me ha dicho, Javi, son un bajón, porque son un montón de changos y changas que no tienen ni idea de lo que están haciendo, pero que creen que pueden ser graciosos. Entonces hacen cosas que como nada es gracioso, pero claro, no es que te sale de una, ¿no? Entonces son como que open mix re bajones. En cambio acá si haces un open mic es gente que por ahí alguito ha estudiado y tiene una estructura y ha podido escribir un par de chistes, aunque sea de forma estructural, ¿no? Como que algo tiene. Entonces, no sé, no, ya me perdí en la pregunta. Ya. Sí. No, no, sí, eso era. Y yo estaba pensando justamente en la relación esta, de todo lo que hablas con el resto de las artes, ¿no? Que un poco, bueno, yo sobre todo conozco de música, pero he hablado y hablamos y hablo con mucha gente que está en las artes y el proceso creativo es similar y el proceso este de lo que se necesita, los ingredientes necesarios para hacer arte exitosamente, son los mismos, son los que tú dices, ¿no? No basta ser 100% talento. El talento obviamente te hace la vida muchísimo más fácil, es más, sin talento no lo puedes lograr, pero 100% de talento no te garantiza nada, no te garantiza el éxito, en el caso de la comedia no te garantiza que puedas hacer un show exitoso que la gente se ría. Tienes que balancearlo, complementarlo con la parte técnica, ¿no? Claro, Que eso se aprende ya sea en clases, como decías tú, nos gusta hacer en Latinoamérica, o ya sea con la práctica y la experiencia, como se hace de una forma más empírica, según lo que tú decías en Estados Unidos puede ser un poco más así, pero tienes que encontrar un equilibrio entre esas dos cosas, ¿no? Y que sin esos dos ingredientes no lo vas a lograr. Y dependiendo tú dónde estás, si tienes más talento, bueno, quizás necesitas menos del artesanato, ¿no? De la parte técnica claro. para lograr algo que mantenga en equilibrio. Pero también puedes, si tienes menos talento natural, con más trabajo en la parte técnica, lograr algo igualmente de exitoso. Sí, 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 puedes. Hay varios ejemplos
de eso, que finalmente se empiezan a entremezclar, ¿no? Porque finalmente es muy subjetivo como en todo, pero en la comedia no solo es subjetivo, sino es medio inmediato, porque finalmente, no sé, alguien va a ver un grupo de música y puede como caretear que le gusta o no le gusta la canción. En la comedia es muy directo, porque la Mm. risa es la validación, y si no hay risa, no hay validación y se termina. El jurado ya dictó su sentencia. Entonces, en ese sentido, como que tienes muchas escuelas, mucha gente haciendo distintos tipos de comedia y a veces encuentran un público, ¿no? Que les gusta eso que hace esa persona y ya, pero a veces no. Entonces, o se empieza a entremezclar porque dices, ¿este qué es? ¿Pura técnica o puro talento? Ya no sé Ya no cuál sabes, de los dos exacto. será, pero que funciona, funciona, o por ahí no, pero tiene su público y le funciona a otra gente y todo bien, ¿no? Entonces, sí, se empieza como a mezclar mucho. Y lo que hablabas también de la autenticidad, igual me parece una cosa súper importante. Hablabas también de no solamente de esta parte, ¿no? La técnica contra el talento, sino de la actitud que Sí, tiene que tener uno. Y eso igual, poniéndolo en paralelo, es exactamente lo mismo con el resto de las artes, ¿no? Y sobre todo lo que decías, lo que mencionabas de la autenticidad. No sé por qué, yo tampoco me explico mucho por qué, pero los humanos tenemos un olfato súper afinado para detectar lo genuino y lo no genuino, lo auténtico y lo no auténtico, cuando alguien se está haciendo, ¿no? Me imagino que es obviamente un mecanismo de defensa para enterarte un poco sí, cuando alguien te está queriendo mentir, ¿no? claro, sí, totalmente. Sí, 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 que viene Pero de... eso la gente lo detecta al tiro y a nadie le gusta el que se hace, ¿no? El que se hace al chistoso, el que se hace al famoso, el que se hace al músico, el que se hace. La gente detecta la Claro, autenticidad al tiro y la aprecia. Mientras más auténtico eres, más la gente te quiere escuchar. claro, sí, sí, es un poco a veces el tema de las redes sociales, ¿no? Que dices, no sé, una señora que cocina, que tiene 8 millones de seguidores, pero cocina pues así auténticamente, ¿no? Como que la señora, clarito es que es ella, no sé cómo explicarlo, ¿no? Como no está queriendo mamar ni vender nada, no sé. Esa es la clave, Eh, le crees. sí. Ahora hay obviamente buenos mentirosos, ¿no? Hay, y sí, siempre, o Claro. sea, siempre va a haber el que como que clarito te está... O sea, como que no clarito, sino como que no sabes bien qué onda, ¿no? Con y le crees, pero por ahí no es así, no sé. He conocido también comediantes exitosos que son no muy diferentes en el escenario que abajo del escenario, no en el sentido de que tengan que ser lo mismo, pero digo, en el sentido que claramente están vendiendo otra persona de la que no son y no es auténtica esa persona, pero la venden tan bien y son tan buenos actores o actrices que dices, bueno, está bien. O sea, también supongo que funciona así, Sí, pero hay también, pero esta construcción de un personaje alterno, ¿no? De que tú construyes un alter ego y el alter ego es chistoso. Y puede sí, a ser veces sí, sí. auténticamente chistoso en ciertas Sí, circunstancias. sí. Sí, yo Ocurre soy también un en poco las distinto artes. un poco distinto soy en el escenario que abajo. Abajo a veces la gente se decepciona conmigo porque yo soy un poco más, sí, soy un poco más como tranquilo. O sea, porque es gracioso, porque hay una imagen que también la gente genera de uno, ¿no? O sea, como Claro. que me dicen a mí, por ejemplo, tú debes ser re fiestero, no sé, debes tener un montón de groupies, no sé, y usual, o sea, la otra noche que estuve en un show en el Teatro Nuna, estuve en el show en el Teatro Nuna, estaba lleno el show, explotado, bien, divertidísima la función, todo bien, todos chochos, qué sé yo. Al final del show, yo estaba solo comiéndome una pizza y después me he ido caminando por San Miguel con mi mochilita, ¿no? Entonces, me causa gracia cuando de repente como que, después del show te debes haber ido, no sé, piensan que, no sé, te debes haber ido a tomar cocaína y con tres prostitutas, digo que no, estaba comiendo mi pizza No, solo vengo y caminando a mi caminando casa, al minibús, casi, casi me roban, me han casi llegado. me Roma, exacto, escuchando mi musiquita, hermano, triste, además mi musiquita, pero no porque yo estaba triste, sino porque, no sé, y pasaba mucho acá en Argentina igual, que era después de las funciones, mis papás que vinieron acá a visitarme en su momento, 2015 creo, y me acompañaban a algunas funciones y claro, se fueron dando cuenta que no era pues esa vida de descontrol, alcohol y tabaco que pensaban que era, ¿no? Después de cada función, nuestra cervecita con el otro comediante, un bocadillo y a la casita, ¿no? Entonces, sí, sí, pasa mucho. Obviamente hay algunos que son más fiesteros, pero eso es porque son fiesteros ellos, no tienen que ver precisamente o necesariamente con el contexto de la comedia. Entonces, sí, como que uno
crece en el escenario, es verdad. Uno como que sí se hace más grande, sobre todo si empieza a irle bien, si no se empieza a Mm. achicar, pero sí, sí, creces y eres un poco una versión mejorada de ti mismo. O por lo Eh, menos una versión pulcra, porque has controlado sí, todo sí, lo que sí, va a sí, pasar en sí, el escenario, ¿no? Entonces sí, dejas sí, las sí, partecitas un poco más toscas, las dejas fuera sí, y presentas así como tu mejor sí. ángulo. Pero también inclusive cuando hablas de temas más álgidos, digamos, a veces no es que piensas eso, ¿no? Como hay un comediante, Jim Jeffries, que es un comediante australiano, que dice, hay cosas que a mí me parecen graciosas y hay cosas que a mí me parecen graciosas de decir, ¿no? Porque él es un comediante bastante border, que es gracioso, se ha ido deconstruyendo, si quieres, durante sus shows. Es increíble cómo ves su transformación show a show, porque era un ser humano complicado. Tenía un chiste que decía, porque él era muy machista en general en sus chistes, tiene chistes muy heavy, así, pero muy, muy heavy en contra de las mujeres. Y en un especial, hizo su especial y no hizo nada machista. Y al siguiente show dijo, bueno, en mi anterior especial yo deliberadamente no hice nada machista, no comenté nada sobre las mujeres, hablé de otras cosas y no sé qué. Dice, y aún así me llegaron mails de chicas diciéndome que yo era muy machista y no sé qué. Dice, si ustedes ven el especial, no digo nada machista, no digo nada controversial, pero me siguen llegando mails, dice, lo cual nos demuestra una vez más que a las mujeres hay que explicarles más de 2 veces. Y como vuelve de vuelta a ser el ser humano horrible que es. Y hay un momento en que dice, me parece un punto muy clave cuando dice, bueno, mucha gente dice, ay, que tu material es sucio, que tu material es oscuro, que tu material incita al comportamientos establecidos de machismo o de homofobia, qué sé yo, lo que sea. Y decía, bueno, yo quiero contarles quién era un comediante limpio, familiar, que solamente hablaba de cosas lindas, Bill Cosby, ¿no? Entonces dice como, ¿y cómo quedó él? Dice, ¿no? Como, ¿y qué anda con Bill Cosby? Entonces, me parece un punto clave ese, que es como, bueno, esto de la autenticidad también tiene que ver, no necesariamente, porque a veces la gente confunde que es como, tienes que ser como eres en la vida. No, sino simplemente, si no te sale a vos, si no te sale porque no te sale, porque hay gente que no tiene el carácter para hacerlo, hay gente que no tiene la capacidad, la caradurez, lo que sea para hacerlo. Si no te sale ser provocador y hablar acerca de temas fuertes, del aborto, de una violación, de lo que sea, si no te sale, no lo hagas porque no va a ser auténtico, no se va a ver bien en vos, pues se va a ver como que estás forzándolo, que me estás queriendo provocar por provocar. Pero, y si te sale hablar del papel higiénico Scott, buenísimo, porque puede ser gran material. Míralo a Seinfeld, solamente habla de cosas light y de la vida y es un gran comediante. Entonces, como que todo bien. Pero si te sale y lo haces y ya está. Entonces, un poco que eso es el tema de la autenticidad también, que es saber cuáles son tus límites dentro de la comedia, ¿no? Tus propios límites de qué quieres y qué no quieres hablar. A mí, por ejemplo, no me sale tanto hacer material sexual. Nunca he sido mucho del chiste colorado. No sé, debe ser por capaz algo de nuestra propia educación católica jesuita que sin querer está ahí metiendo algo en la cabeza. No sé, pero nunca me ha O salido la, tanto. o la falta de experiencia, Javicho. También puede ser. O la virginidad que hasta ahora me acecha, pero este, no me sale tanto. Últimamente un poco más, pero no me sale tanto. Siempre como que me genera como medio que... Entonces no lo hago porque no me sale. A ratos por ahí, en algún momento cuando estoy muy arriba en el escenario y la cosa va bien, algo puedo decir, digamos, pero en general no me sale tanto. Entonces, bueno, no lo hago. Pero sí me sale hablar de los ciegos y los sordomudos y la gente con discapacidades porque, bueno, me sale y lo hago y he hecho un show entero de eso que se llamaba Incorrecto. Entonces, bueno, es como que eso, tipo, ser muy auténtico con lo que tú sientes también y con lo que puedes dar, ¿no? Sí, y también pensaba que mientras hablabas, que no necesariamente lo que decías, ¿no? Porque había un punto clave que tú decías, no necesariamente tienes que ser en escenario quien eres abajo. Y Claro, esta parte multifacética de la personalidad, o sea, todos cada persona es una complejidad casi insoportable, ¿no? Por sí, dentro. Y mucho de nuestro comportamiento, incluso de nuestras percepciones, dependen tanto del contexto que nos pones en otro contexto y somos, entre comillas, otra persona.
Claro, No es más que una faceta sí, de ti mismo, ¿no? Pero sí, explorar esas diferentes facetas de uno mismo es lo que le pueden permitir lo que yo hablaba hace un rato de construir este alter ego que en realidad eres tú, ¿no? Eres tú en otro sí, contexto y eso te sí, permite explorar partes o cosas que fuera del escenario no podrías sí. Eso, explotar. eso tú y yo como migrantes lo sabemos, ¿no? El Achen de Italia no es el mismo que el de Bolivia. Estoy seguro, porque en mi caso, yo el Javicho con sus amigos de Argentina no es para nada el Javicho. Y sigo siendo yo, pero hay cosas que distintas, no sé, que simplemente ocupas otro rol también, ¿no? Como que de repente estás en otro lugar y eres otro y bueno, está bien. La cuestión es abuenarte con tus distintas personalidades, supongo. No, totalmente. O sea, no eres el mismo ni siquiera el Javicho que da clases de comedia o el Andrés que da clases de música. No es el mismo que Claro, el que está subido en un escenario ahí saltando y transpirando. ¿No? claro, claro, sí, 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 totalmente. No es el mismo que sea al día siguiente te pone el terno para ir al banco y pedir que le prestes plata, ¿no? No Sí, sí, eres. sí, Y por más que sí, todos son facetas de uno mismo. sí, Y, totalmente. sí, pero hablando de la parte técnica, me interesaba un poco, tú que has estudiado además formalmente el asunto y das clases y demás, ¿qué es lo que hace que algo chistoso sea chistoso? A veces es medio inexplicable. Hay alguna cosa. Había el texto este de Bresson, ¿no? Que decía el humor, decía, el humor es la ruptura de lo predecible, donde decía, ¿por qué nos reímos de alguien que se cae? Porque lo predecible es que siga caminando. Entonces, Mm, cuando se rompe eso, de repente como que hay algo como de, ¡ah, qué gracioso! ¿No? Porque no era lo que yo esperaba que suceda, ¿no? Entonces, un poco eso pasa y hay técnicas como para llevar a ese lugar. Por eso el chiste siempre tiene esto como por eso es punchline, ¿no? Que es como punch, como tipo de repente como que te pega, sí, pero hay te, pregunta. te, te saca el lugar. Porque justamente cuando yo estaba así pensando en cómo formularte esta pregunta, decía, sí, pues yo sé, ¿no? Es algo que es algo inesperado que pasa, ¿no? Es algo inesperado que pero no necesariamente eso, porque yo me imaginaba, a ver, entonces eso quiere decir que si yo vuelvo a mi casa y estoy esperando así encontrarme con mi perro y entro y mi perro está muerto, debería darme Se risa. ríe. Ya. Ah, o sea que sí es chistoso. Ay, se reía de su perro muerto, perdón. Este, Tal vez hay un elemento no, claro, no, no, temporal, no, tal no, vez. pero también hay algo que es clave, me parece a mí, como que es el punto de vista de quien lo mira, ¿no? Por eso dicen, por ejemplo, el humor es tragedia más tiempo, ¿no? Exacto. Obviamente para la persona que está en el edificio de las Torres Gemelas, no le parece chistoso lo que está pasando, ¿no? Que se ríe, ¡ah, mira otro avión! No, no, no está pensando eso. Pero por ahí para alguien que lo mira desde afuera, con el tiempo también, o por ahí ese mismo instante, ¿no? Ya es el chiste espantoso de Louis C.K. que dice, yo calculo cuán buena persona eres midiendo el tiempo en el cual te has masturbado después del 11 de septiembre, dice, ¿no? En mi caso es entre las dos torres. Es un hijo de mil putas. Entonces, digo, qué sé yo, pues como que trabajar sobre ese instante. Nick, que es un comediante norteamericano, famoso, se hizo medio famoso por un tweet muy chiquito que fue cuando fue la masacre del cine, eso con Batman, ¿no? Que el Batman, Mm. el Joker, entró uno medio vestido del Joker y mató porque los gringos están locos, y bueno, mató a no sé cuántos y qué sé yo, toda la masacre, todos estaban conmocionados y él tuiteó, bueno, pero ¿qué tal la peli? Ya se fue como que su tweet. Y claro, mitad lo odió, mitad lo amó, porque hay un punto en el cual ahora lo vemos en el internet con los memes, ¿no? Como que hay una manera bien popular, bien, inclusive hasta anónima de lidiar con humor, porque es como que uno empieza a decir, bueno, que pasen cosas por los memes, ¿no? Que aparecen grandes memes que no tienes idea quién ha hecho, de qué mente ha venido eso, algunos son más oscuros, otros, ¿no? Qué sé yo. Creo que tiene que ver mucho desde el punto de vista, o sea, más allá de eso de la ruptura, para vos por ahí no es para nada heavy, digo, para nada divertido verlo a tu perro muerto y obviamente la sorpresa, ¿no? Pero por ahí alguien que está mirando desde afuera, como yo, por ejemplo, por ahí veo esa noticia y me entero de las circunstancias en las cuales esto ha sucedido, entonces como que por ahí puede empezar a generar humor con eso, ¿no? Que es justamente ese hecho inesperado, en este caso muy oscuro,
que puede generar un humor negro por ahí, ¿no? En este momento no se me ocurre, pero digo, puede ser. Entonces también te ven la mirada y el punto de vista, ¿no? Y obviamente después de la subjetividad, es muy visceral el humor, entonces a algunos les va a parecer gracioso, a otros no les va a parecer nada gracioso, van a decir, no me parece, esto sí, ¿no? Pues hay chistes bien construidos que no parecen graciosos, hay chistes mal construidos que parecen graciosos y así, es muy, muy complejo y muy, muy subjetivo, ¿no? También hay gente que disfruta más la comedia de esta, no sé, fin de semana de locura, ¿no? Y como de repente es una comedia más así de pedos, caca y despelotes con tetas, y a otra gente que por ahí le gusta más una comedia un poco más como, qué sé yo, intelectual, si quieres, ¿no? O por ahí un Monty Python, que ¿no? Un poco Ya, como que ya. tiene otro estilo. Entonces es bien, bien subjetivo eso, ¿no? Entonces es casi como que puede haber una estructura que hemos identificado, como que oh, si esta idea tiene esta estructura, tienes chances de causar esa reacción, pero el Sí, contenido así, free for all, el cual claro, nadie un sabe poco si cuál es sí. el secreto, el ingrediente secreto para que les No, yo creo chistes. que no, no, hay tantos modos que no, o sea, hay algunas técnicas que son más, que tú ya como comediante las ves. Por ejemplo, una que aparece mucho y ahora en las redes sociales aparece mucho, es una que se llama el mix, que es una técnica que es muy simple, de hecho, es muy simple porque es como es cambiar de contexto un elemento, ¿no? Entonces decir como que puede ser como, bueno, Jesús con Twitter, por ejemplo, ¿no? Entonces Ah, eso sí, ya aparece un video de TikTok, ya es una idea, ¿no? Bueno, ¿qué claro. pasa? Jesús tiene Twitter. O no sé, mi mamá como la mamá de Hitler, digamos, ¿no? Y como lo caga pedos con la chancleta, qué sé yo, mil posibilidades. Entonces, como que ya ves la técnica, digamos, ves como que este está utilizando esta técnica, lo sepa o no, pero es como son técnicas que se ven muy repetidamente en los formatos de humor, ¿no? Entonces, eso ya puedes como decir, bueno, más o menos bien hecha, mal hecha, por ahí Jesús con Twitter y te pierdes mil oportunidades de hacer cosas más divertidas de los que haces, que ya es otro tema, no ir a lo obvio, porque justamente, ¿por qué se han ido cayendo los chistes de suegras? Más allá de este proceso que estamos viviendo con el feminismo y toda la movida, tienen que ver también porque ya agota, ya todos entendemos que ese es el tema y esa es la técnica y ese es el modo y a quién le están atacando. Entonces hay un punto de cual, sí, ya, un poco tus tíos por ahí se siguen riendo, ¿no? Pero como que ya no es tan fuerte, entonces ya se va cayendo solo, ¿no? El humor son como, hay un comediante que decía como que son como frutas que tienen su momento de que son más ricas, pero después empiezan a podrir y eventualmente se pudren y como hay que dejarlos ir, ¿no? Esos chistes, esas técnicas, esas formas de hacer humor y se van yendo, ¿no? Pero también por otro lado, siempre viendo el otro lado, está, por ejemplo, el Chavo del Ocho, que nos sigue haciendo reír con los mismos cinco putos chistes todo el tiempo, ¿no? Y Eso. como, O sea, hay cosas basta, que son, señores. sí, son Y eso ya, intemporales. supongo que tiene más un fenómeno, inclusive hasta te diría social, no sé, habría que estudiar es una tesis del Chavo del Ocho, porque sigue tanto tiempo, ya 40 años, y mi papá se sigue riendo con el Chavo del Ocho, hermano. Y yo no digo que me río, ya no me genera como un jajaja, pero aparece el Chavo del Ocho en la tele y por ahí mientras me cocino lo voy a tener ahí por ahí como que don Ramón, qué chistoso, ¿no? No sé, pese a que ya sabes, entonces como que también está eso por otro lado, entonces no sé, como que nada está dicho. Sí, esta salida del contexto me parece que es clave, ¿no? Para el humor. Y también esta cuestión que tú hablas del mix, yo también lo veo digamos, en música, por ejemplo, ¿no? Ah, esto es, qué sé yo, Another Brick in the Wall, pero es reggaetón, ¿no? Y tú, Claro, sí, a sí, 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 ver, y sí. vas Claro, escuchando. claro. Descontextualización de algo. Sí, 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 claro, sí, total. Eh, y hablando del el humor negro. En realidad mi pregunta iba más a esta cuestión cultural, porque obviamente el humor es cultural, es un reflejo también de la cultura. Primero que nada, ¿tú sientes que hay una diferencia entre el humor en Argentina y en Bolivia, por ejemplo, dos mercados que conoces? O sea, la gente se ríe de cosas diferentes. Eh, Creo que sí y no. O sea, sí en el sentido de que por ahí el argentino te maneja, por tanto, porque es un poco su modo, te maneja mejor la ironía. Mm, Capaz el boliviano te maneja mejor un humor
que por ahí es más, como te diría, como más, más claro, ¿no? Porque la ironía siempre tiene como esto de medio que se escabulle como serpiente, ¿no? Y es a veces al boliviano, a veces eso se le escapa. A veces, no digo siempre, pero a veces. Y en cambio el boliviano necesita como la cosa bien clara y como que ¡bu! ¿No? Como que el chiste más, más claro. En ese sentido, sí, por ahí. Hay ciertas cosas como que por ahí, ¿no? El Bolivia, y siempre como que tú ves un video de un comediante boliviano y capaz tiene como, obviamente lo cultural empieza a jugar, ¿no? Porque desde el acento, porque por ahí está hablando así, no ve, no sé, de repente habla así, papá, y el boliviano ve al argentino y ya no le gusta por el acento, ¿no? Dice, no soporta a los argentinos, no le importa ni siquiera de lo que está hablando, del tema, de si está bueno o no lo que está diciendo, simplemente es como que, no, ya escucha no, porque yo, y listo, ya corta en su cabeza, ¿no? Y al revés puede pasar, acá les pasa mucho con los mexicanos y los chilenos, por ejemplo. Que no les El humor gusta. mexicano aquí no entra mucho, Ah, salvo no. el Chavo, justamente, que está todas las tardes en Telefe, no entra tanto, O sea, no hay el, como tanto así de consumo del humor mexicano. Eh, ya. Y el porque tanta, chileno, bueno, me el imagino porque chileno, nadie les entiende. porque Pero no les aparte de eso, entienden y un poco porque también porque existe este odio heredado, ¿no? Al chileno, ¿no? El chileno caca, ¿no? Entonces, ¿quién quiere a los chilenos? Pobres chilenos, ¿quién los los quiere? chilenos, sí. No es culpa de las decisiones de sus gobiernos han destruido a los pobres chilenos. Pero, pero sí, entonces como que pasa un poco eso. Primero, inicialmente hay como esa barrera, ¿no? No sé, yo entro a hablar un poco porque me pasaba un poco al principio por todo esto que te contaba, 3, 4 veces por día, 4 días a la semana. Y no es lo mismo acá decir cojudo que boludo, por ejemplo, ¿no? No es Ah, lo mismo claro, que decir cuate que chabón. claro. Entonces de repente empiezas como que a adquirir los modismos de acá, porque es la manera en la cual te vas a poder comunicar coloquialmente acá, que es la Claro, y mejor de manera de pronto, viste, comunicar. antes que te des cuenta, ya. Exactamente. Entonces, como de repente estás como diciendo, hola, soy boliviano. No, y es como, ¿qué? O sea, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, sí me pasó eso, digamos, y había como también un rechazo por parte, seguramente, de gente de acá diciendo, ¿no? Había un cuate que era el novio de una amiga que me dice, mi novio te odia porque dice que reúnes lo peor del boliviano y el argentino en una sola persona. Y yo, ay, creo que tienes razón. Pero, pero, o sea, pasa eso, digamos, tienes como un rechazo ahí, ¿no? Entonces, puede pasar eso. Pero por otro lado, y es algo que yo comparto con Ricky Gervais, que es un comediante inglés, que dice, funny is funny, ¿no? Como que chistoso es chistoso. Entonces, yo he hecho, una vez que también explicas cosas, puedes lograr generar humor. Por ejemplo, yo acá, un ejemplo claro conmigo. Acá yo por ahí no puedo hacer un chiste tan fácilmente sobre los minibuseros, porque Mm, acá no se conoce la figura, no se claro, entiende el la figura, contexto no existe, no, entonces no puedes no sacarlo existe el de contexto, contexto. si no existe el Claro, contexto. tengo, pero si lo explico por ahí sí. Ya. Ahora, ¿cuánto me va a tomar explicarlo y que después eso genere suficiente humor? Es otro tema. Lo que sí he logrado, por ejemplo, es con algunas expresiones bolivianas. Nosotros decimos, te voy a sacar tu puta, ¿no? Que acá es como que dicen, ¿qué? ¿No? ¿Qué dicen? Y cuento, ¿por qué? Y qué sé yo. Y Sí, ya has sí, caído. claro. Entonces, como que es raro, porque yo acá, por ejemplo, allá en Bolivia, diciendo eso, te voy a sacar tu puta, mi chiste es, ¿de dónde se la quiere sacar? ¿No? Entonces hago como que se la saca del departamento. Ah, ya, ven, señorita. No, es como una chica, ¿no? Ya le estoy sacando su puta, una cosa así. Acá, en cambio, digo, mira si el boliviano es tan machista que hasta la puta es de uno, ¿no? Porque dice, te vas a sacar tu puta, ¿no? Como que es tu puta. Son dos chistes diferentes sobre el mismo elemento, ¿no? Entonces, como que explicándolo y contando un poco, por ejemplo, de los pesebres, yo hacía acá el material de que nosotros en Bolivia, porque acá el pesebre es mucho más sobrio, de verdad. En Ah, sí, Bolivia le metemos todo al pesebre, ¿no? claro. Como entonces hablo de la inexactitud histórica de la época, ¿no? Cristo con su dinosaurio visitándolo, qué sé yo, Sí. papá. Pasan Entonces, callas. claro, exacto, pues casi como que es un despelote. Mi abuela construyó un aeropuerto alrededor del nacimiento. 5 niños ponen, no sabía que había tenido hermanitos. Mi cusqueño, mi Sí, niñito de exacto, sí. Copacabana, todo el Claro, en cambio, cusqueño. el gaucho yo digo como que es desde el niño, la Virgen, Maradona y listo, no hay más en el pesebre, digamos, y ya está. Entonces, como que uno explicándolo puede hacerlo, digamos, ¿no? Y lo mismo acá diciendo un poco cosas de Argentina, o sea, en Bolivia, hablando, digo, los argentinos hacen esto, ¿no? Como que los argentinos les encanta putear, por ejemplo. Entonces, más o menos entienden. Entonces, les cuentan de la concha de la lora que tienen, ¿no? Que es como... Ujú. Entonces, como que
uno puede explicar y más o menos generar un humor y ahí como que va a ser más o menos. Ahora, obviamente, lo que no necesitas explicarlo y que ya está muy metido en el sistema de las personas, como que va a ser más fácil que se rían, ¿no? Directamente ir a, no, Claro. porque parece colectivero en Panamericana. A vos eso no te significa nada, pero acá por ahí sí es un gran remate porque saben lo que significa todo eso, tienen todo el universo ya de eso y es como les traes ese universo y se ríen. Ahora, yo al haber estado en Argentina y haber estado en Bolivia y haber tenido que jugar un poco con los dos países, me ha permitido bastante, y es algo que agradezco mucho al final, porque al principio costaba, y es que tengo mucho material universal por lo mismo, porque he dicho, ¿cómo hago para llegar a ambos públicos, digamos? ¿No? Entonces, redes sociales, por ejemplo, todos estamos más o menos metidos, mismo lo que yo cuento de mi vida, mi trasplante, de ser diabético, cosas así, como que estamos todos más o menos en la misma, entendemos lo que está pasando, entonces como que me permito a mí mismo tener eso. Y también tengo mis materiales más regionales, ¿no? Acá voy a hablar un poco de cosas argentinas, allá voy a hablar más de cosas bolivianas y algunas puedo mezclar, otras no. Por ejemplo, una cosa que ha sido muy loca ha sido que yo hacía el material de las cebras, que Mm. en La Paz, fiesta, ¿no? Como que las cebras, hay que ser psicópata para ser cebra, que es básicamente lo que yo digo, porque nadie puede estar feliz en el tráfico paseño 12 horas al día. ¿Qué le pasa a Por, gente, no? por si alguien no sea de La Paz, explicar 10 segundos lo que Ah, son sí, las sí, cebras. claro, justamente, que las cebras son estos, hay unas personas en la ciudad de La Paz que se visten como cebras por alusión al paso cebra de los peatones, que se visten como cebras, están en la ciudad dirigiendo el tráfico, ayudando a los peatones y tratando de ordenar un poco el tráfico paseño, que es un caos. Y eso yo lo digo en La Paz y la gente entiende al tiro, ¿no? Tú dices la cebra, listo, la cebra. En cambio, en Argentina yo he llegado a mostrar diapositivas con las cebras. No funcionaba el material, nadie se reía. Y yo no entendía bien por qué. Y hablaba con mis amigos comediantes y mis amigos comediantes me decían, porque no te creo, porque no te creo que eso sea así. Yo, pero te juro que es así, no te creo. Pero está la foto, ¿no? Ese es de un cumpleaños, de un día X, que había una feria, que justo, no, todos los días están, no. Y me decían, o sea, te creo porque eres mi amigo y sí creo que existen y wow, me sorprendo, pero de inicio veo eso y digo, no, 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 me está mintiendo. Y ahí justamente entra el problema que hablábamos antes, no está siendo auténtico, se está queriendo hacer al chistoso poniendo esta mentira de las cebras. Y es frustrante porque yo sé que es verdad, pero Claro. bueno, no me creen, qué sé yo. Entonces, como que bueno, he tenido que sacar eso y ya no lo hago más aquí en Argentina, ¿no? Entonces, como que hay cosas así que va aprendiendo. Claro, sí, todo el mundo sabe que los únicos cuatro animales que sobreviven en La Paz son el perro, la gaviota del Choqueyapu, la La, mosca y la la, cebra. la paloma de la Plaza Murillo igual. Siguen Ay. habiendo, ¿cierto? Cinco. Cinco. Pero sí, sí. Entonces, eso, como que entonces uno va creando material capaz que pueda funcionar a un lado y al otro y ahí va piloteando, como dicen acá. Y te puedes hacer, puedes reírte de todo. Sí, yo tengo una vara de ofensa muy baja. De hecho, no nunca me ofende el tema. Me ofende por ahí que esté mal hecho el chiste. Entonces, como que digo, que podías haber hecho algo mejor con eso si querías hablar de ese tema, digamos, ¿no? No me ofende, pero me parece viejo, anticuado y como que no me hace reír, por ejemplo, estos chistes muy, muy costumbristas, sobre todo si el que opera como costumbrista no es de esa cultura, por ejemplo, clásico, un comediante que se viste de cholita, digamos, Ujú. ¿no? Un David Santalla, que de hecho en su momento me parece todo bien y qué sé yo, pero ahorita es como que no sé, como que lo veo como, no. En las redes sociales a veces veo que gente haciendo así, ¿no? Chicos ahí, ¿no? Jailoncitos como que vistiéndose de cholitos y tratando así, hablando así. Y Mm. como que o sea, no me ofende, porque es como que, bueno, pero como que digo, no me causa gracia, digamos, dejar de seguir. Entonces, eso por ahí, pero después temas así de lo que sea, no, pero yo entiendo que es un modo que yo tengo de encarar las cosas también y que creo que también yo tengo esta teoría, no sé qué opinas tú, y a ver, porque yo sé que esto también lo están viendo o escuchando amigos nuestros. Creo que un poco la experiencia que hemos tenido con esto de Bopi y el Hugo y que así tan changos, ¿no? Tan en nuestra etapa de formación y yendo recién a la vida, saliendo del colegio nos ha llevado un poco a un lugar de que realmente somos bien, bien oscuros en la promo.
nosotros en general. Yo nunca me olvido una vez que estábamos en el Reineke, éramos varios, no voy a decir nombres porque, bueno, no quiero quemar a nadie, pero éramos un grupo grande de gente ahí. Tú ya estabas aquí en Europa. Y en un momento salta lo del accidente de Bopi, saltó y había novias y amigos de algunos ajenos a esta situación que les explicamos un poco y salta. Y no sé quién, no me acuerdo si el Mush, el Chispón, yo no sé, lanzamos un primer chiste al respecto y de empieza una catarata de humor oscurísimo, pero así que, pero, o sea, si existe un espíritu del Hugo, que es el chico que falleció mirando, nos maldecía a toditos, ¿no? Pero tipo, basta, ¿sí? ¿Por qué nos estamos riendo tanto de esta situación que ha sido trágica, ¿no? Y es un modo que creo que hemos encontrado también como de lidiar con lo que ha pasado y un poco con ese encuentro colectivo que hemos tenido con la muerte. Entonces, creo que eso un poco me ha ayudado también a que yo tenga una vara muy baja de ofensa. Cuando alguien me dice, esto te ofende, yo siempre le digo, no soy tu mejor parámetro, porque Ya, a mí claro. nada me ofende. Yo no soy tu mejor yo desde los 13 años sacaba mi jeringa y me inyectaba. Sí, 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 sí. Claro, entonces como, no sé, pero no, no, y no creo que haya ningún tema con el cual no se pueda hacer humor, depende del humor y depende del contexto, depende del chiste también. Como dice Ricky Gervais, que dice, cuando hace un chiste así, no me acuerdo qué es en ese momento el chiste, pero como que es un chiste así muy pasado de tono, ¿no? Medio oscuro, y la gente se ríe y dice, ustedes se están riendo porque ustedes saben qué es lo correcto. Si no, no se reirían, si no serían unos psicópatas que dicen, sí, sí, claro, sí, hay que ser pedófilo, digamos, de lo que sea. Ustedes saben cuál es lo correcto y por eso se ríen, porque entonces ustedes son personas que en su cabeza saben, tipo, este es un chiste, lo correcto es esto, otro, y me río porque está haciendo humor con esto. Entonces, como que me parece que un poco eso de todas estas teorías que hay, ¿no? Como de pegarle arriba, ¿no? Pegarle al poder por encima de pegarle al de abajo y cosas así. Como que están bien, no está mal, como que esto de pegarle al poderoso más que pegarle a la víctima, pero creo que también a veces el otro lado es también como que tener a la víctima revictimizada, como no formando la parte del juego del humor y diciéndole como que pobrecito objeto frágil, delicado, que no hay que tocarle. Entonces me parece que tampoco está tan bueno, ¿no? Como que está, yo tengo una experiencia, sé que es mía, tampoco digo que esto signifique que es general, pero que yo tenía un show justamente este incorrecto, donde yo hablaba de varias cosas incorrectas, ¿no? Un poco el tema del show. Y en un momento me escribe una chica, me dice en el Facebook, me dice, queremos ir con una asociación de chicos con síndrome de Down a tu show. Y yo, pues justo iba a hacer ese show. Pues yo pensando que me estaba hablando porque querían ir a ver un show, no sé. Y como que le tuve que aclarar. Le dije, sí, claro, pero quiero aclararte que en este show, ta, 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 ta. Y su respuesta fue, sí, por eso queremos ir. ¿Qué queremos? Digo, hay uno que es tu fan. Me puso, bueno, yo, ok, dale, ok, a su riesgo, vayan ustedes. ¿No? Después no me vengan con una denuncia. Y ahí hice ese show y qué sé yo. Y al finalizado el show, que era en el Nuna, había una persona con una silla de ruedas, de hecho, porque yo hablaba un poco de los discapacitados y las Olimpiadas Especiales, y como que me felicitó y me dijo gracias porque me he sentido incluido. Y ahí estaban los chicos, que eran tres chicos con síndrome de Down, que me abrazaron y todo bien, qué sé yo. Entonces, como, igual ni entendieron el chiste, horrible todo. No arregla nada. Pero, todo, o sea, se sintieron como incluidos en el juego, ¿no? Entonces, como que digo, es esa cuestión, usualmente, no digo siempre, pero usualmente el que se ofende por el otro. No se ofende tanto por uno mismo, sino se ofende por otro. Y como que entiendo la empatía y la necesidad de defender al otro. Y aunque sea, si puedes defenderlo desde ese lugar de no te burles de él, lo entiendo. Es una reacción humana, natural y hasta buena, diría yo. Pero no creo que eso significa que uno no pueda como ejercer su libertad de expresión también, que me parece clave para cualquier sistema democrático, de poder decir las cosas. Y de última, si es un desastre y nadie te quiere y realmente nadie te acepta, no se van a reír o finalmente te van a abandonar y tendrás que reconsiderar tu tipo de humor, ¿no? Yo tampoco me considero que hago solo eso. De hecho, en el último show es muy poquito, así de un humor un poco más subido de tono, muy poco. Estoy más enfocado en mí ahorita, como de hablar de mis cosas, lo que me ha pasado, la pandemia, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí.
Estamos en un momento, pero en el que justamente todo esto, lo que es políticamente correcto, políticamente incorrecto, como que es muy fluido Sí, y cambia y de pronto así cosas que antes, de las que antes se podían hablar abiertamente, ahora son temas muy delicados que hay que agarrar con pinzas. ¿Has sentido este sí. cambio? Sí, hay varios elementos ahí, ¿no? Porque siento yo que ese cambio en general está en las redes sociales, más que en el discurso presencial, porque uno va a un bar finalmente y es más difícil. Finalmente puedes irte del bar, no sé, como que no me ha pasado nunca que alguien se me... De hecho, alguna vez un borracho en San Luis, acá en la Argentina, que se ha parado y me ha dicho, deja de hablar de Jesús, pero estaba borracho, entonces no. Y aparte eso creo que nadie diría como que, oh, sí, Jesús, nadie ha hablado de Jesús. Pero bueno, pero digo, así en general en el show, qué sé yo, como que no se genera, de última hay una incomodidad que sí se puede sentir, ¿no? Este cringe que dicen, ¿no? Mm. Está diciendo cosas que no están siendo graciosas, entonces justamente por eso no está siendo auténtico, está queriendo ser al provocador y no funciona, lo que sea. Pero en las redes sociales creo que opera más como toda esta censura y toda esta situación. Y al mismo tiempo, la gente sigue diciendo lo que le da la gana, porque no veo tanto que haya como, no sé si hay muchos, más allá de Trump, muchas personas que más allá de una indignación inmediata, ¿no? Ay, pero no me has hecho con esto y no sé qué, y papá, y por ahí una inclusive disculpa posterior, porque hay unos chicos ahí que son chicos que no hacen comedia, sino hacen estos videos de TikTok y demás, que hicieron un video sobre levantar comadres, ¿no? Y era un video, que se las llevaban en una carretilla y todo esto, que hacían un operativo policial para levantarse las comadres y obviamente muchas chicas se sintieron muy ofendidas por ese tema, diciendo como que qué onda, esta es una situación seria, esto no. Y los changos salieron a decir, bueno, mil disculpas, bajamos el video y ya, pero ya ahora como que para muchas personas son como que el epítome del machismo humano, digamos, más allá de que pueden ser o no machistas, pero era como que ya están condenados, digamos, ¿no? Pero Ujú. era como, pero siguen haciendo contenido estos chicos y siguen teniendo, tienen su telenovela y tienen sus auspiciantes y tienen sus 200,000, 300,000 seguidores. No es que algo realmente ha pasado más allá de ese momento de impasse, digamos, ¿no? Entonces, siento como que es medio que así, medio que hay una cosa que está bien en la cabeza también, no se puede decir nada, pero al mismo tiempo, pues, sí. O sea, y finalmente cuando lo dices en las redes sociales, estás pues metiéndolo en las redes sociales, que es un nido de serpientes, las redes sociales, donde estás en el espacio público, aunque no quieras, aunque sea tu espacio público de 200 amigos que tienes en Facebook, es un espacio público, entonces vas a recibir de todo, no puedes controlar qué opina la gente con lo que has hecho tú, entonces siento que es más ahí, che, que en el espacio. Ahora, por lo menos en Bolivia y un poco en Latinoamérica, en Estados Unidos están un cachito más ahí heavy con todo esto que ha pasado con Will Smith, con el Dave Chappelle, que hace poco lo han tacleado, ¿no? Y los gringos están más loquitos también, ¿no? Cualquier rato va a aparecer uno con un arma de verdad, porque esto no era de verdad, pero casi. Y es distinto allá porque allá hay como que hay mucha cuestión comercial que se juega, ¿no? Esto de Netflix y de sacar al comediante de Netflix y de no darle los contratos y qué sé yo, pero hasta el mismo Louis C.K. que ha sido cancelado por un motivo más o menos justificable, que fue esto que se pajeaba frente a gente, sigue actuando y sigue llenando teatros, ¿no? No está más en la esfera de Hollywood y pública que todos podemos verlo, pero si vos te vas a su página, tiene todas las fechas llenas, ¿no? Entonces, como que, no sé, siento como que hay un poco de todo en esto de lo que se puede y no se puede y tanto la gente que dice como que no se puede decir nada y como que sí, sí puedes, solamente que lo estás lanzando al Internet y el Internet es el Internet. Ahora, y la gente que dice como que trata de censurarlo todo y controlarlo todo, también empiezan a caer un poco, siento yo, en el discurso conservador, ¿no? Porque es justamente ese mismo discurso que decía como, no muestren tetas en la tele, ¿no ve? Y como, ¿por qué? ¿No? Y hay algo como bien conservador también que empieza a aparecer ahí, esa gente que dice que la violencia genera violencia, ¿no? La violencia en el cine genera violencia, que es el mismo discurso que decir, ah, por hacer un chiste, qué sé yo, machista, estás generando machismo, ¿no? No sé, la verdad que no sé si será así. Más allá de que después ya es tu decisión hacerlo, no, el chiste, pero me parece que a veces se voltea un poco la tortilla, se empieza a volver medio conservador el discurso este que trata de censurar mucho, sobre todo al humor, que no sé, es medio visto con,
con especial escrutinio a veces el humor, ¿no? Eso me parece interesante, sí, porque el humor tiene esta capacidad quizás de decirle la verdad en su cara al poderoso, ¿no? Y como Sí, está disfrazado en este manto humorístico, te puedes salir con la tuya, o sea, decir cosas que no se te aceptarían si las dijeras seriamente, ¿no? El sí, chiste sí, te sí, permite, totalmente. tiene ese vehículo. Sientes que tiene, que es por eso es un poco más condonado, digamos, que un Sí, sí, libro, sí, ¿no? totalmente. Sí, 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 Una película. tiene esa capacidad de disfrazarse muy bien y de poner cosas sobre la mesa que por ahí de otra manera no podrías poner o tendrías más motivo para censurar, digamos, ¿no? Porque finalmente, algo que a mí me encanta hacer es chistes mediante los cuales no ser ofensivo con nadie y sin embargo ofender a alguien. Porque es como, no saben por qué, y eso es lo lindo, que como, no entiendo por qué, pero lo que estás diciendo me jode, pero si yo analizo tu discurso, nada de lo que has dicho debería joderme. Y eso como lograr ese punto medio es interesante para un humorista, ¿no? Alguien que quiere trabajar con esto. Pero sí es que es tu intención, por ahí no quieres ofender a nadie y todo bien. Pero yo tengo un perverso placer a veces en joder a la gente y me voy a ganar un puñetazo cualquier día de mi vida, pero sí, como que me agarra, porque también siento que las redes sociales, como te digo, es todo muy efímero. Se enojan 10 minutos y se olvidan, pasan a otra cosa. Pero, pero eso, entonces sí, el humor tiene esa capacidad, es un arma bien de doble filo, porque por un lado es no hagas chistes con eso, pero por otro lado es solo un chiste, ¿no? Es como que están las dos cosas todo el tiempo jugando ahí. Y es interesante porque de hecho los inicios casi de lo que vendría a ser lo que es el stand-up, que son los juglares, lo que tenían eran los únicos autorizados a hablar mal del rey en su cara, ¿no? Era como los únicos que iban y podían decirle cosas y burlarse de él. Bueno, algunos reyes igual reaccionaban mal y los mataban igual, pero había otros que por ahí como que, porque sabían que había algo del humor que mantiene también a la gente un poco adormecida a veces, también puede ser una herramienta para eso, ¿no? Bueno, nos burlemos y ya está. Y es como esa sensación visceral de, ah, sí, jaja, me río de vos, pero eso no es suficiente si ese del que te estás riendo te está jodiendo la vida, ¿no? Pero sí, sí, para mí es lo que tú dices, tiene como esa capacidad de disfrazarse y de ser mucho más sutil a veces en eso de decirle las cosas en la cara al poderoso, ¿no? Sí, totalmente. Y tal vez justamente por eso la comedia escapa un poco más a estos afanes que vemos ahora de censura, ¿no? Porque es un poco más difícil justamente estrellarse contra algo que es abiertamente un chiste, ¿no? Es abiertamente una broma, abiertamente no es algo que se tiene que tomar en serio. Claro, Ahora me alegro que la situación, sobre todo en Bolivia y en Latinoamérica, sea un poco más justamente efímera, porque sí hay lugares como en Estados Unidos, justamente que decías, y un poco pasa eso también ahora en Europa, el problema que se genera cuando justamente se te ataca por decir algo que, sé que puede ser ofensivo para cierto grupo, pero lo que genera es que de pronto este tema ya no se puede hablar. De este tema ya no es socialmente aceptado que podamos hablar de eso. Entonces, sí, ¿qué pasa? Se va, obviamente como tú dices, igual puedes decir, ¿no? Igual lo puedes hablar, pero ya no lo puedes hablar abiertamente. ¿No? sí, Entonces ese diálogo que debería existir justamente para encontrar este punto medio de respeto se pierde. Y ya no hay diálogo. Entonces yo, ¿con quién? Si soy un, qué sé yo, si soy un machista y quiero hacer mis chistes machistas, ¿con quién me tengo que ir a hablar? Con mis amigos machistas y entre nosotros para ser más machistas y solamente aquí. En lugar de generar este lugar, justamente la plaza pública, en la que nos agarremos, pues, ¿no? Y encontremos el punto medio en el que, ok, hasta ahí, pues, esto está bien, hasta ahí te acepto, hasta aquí no te acepto, y hablemos. ¿De qué quieres hablar? Hablemos. Entonces, justo con el tema de las cancelaciones, ¿no? Puede ser que no te prohíban actuar en los teatros, qué sé yo, pero si
con la presión que se te ejerce, te cierran la página de Facebook o te cierran, ¿no? Si alguien que vive de eso, le quitas le quitas su trabajo, o sea, le quitas su sustento, ¿no? Sí. Ese ya es un... Estás atentando contra la capacidad de ganarse la vida de la gente. Eso ya no es simplemente, me has ofendido. Claro, pero eso también es, o sea, finalmente, ahorita las páginas, hablando de eso particularmente, siguen siendo privadas y se reservan el derecho de admisión, ¿no? Entonces, a veces pasa que vos subes algún video que por ahí va en contra de los lineamientos, no de la gente, sino de la página, y Mm. por ahí la misma página decide como que no, esto es discurso de odio, por ejemplo, y te la bajan, ¿no? Pero ya es un tema con la página, que seguramente la página tiene una presión social por detrás respecto a lo que debería o no debería decir alguien, pero es desde el sector, digamos, privado de la página, ¿no? Como que eso también pasa. Yo, por ejemplo, he tenido unos 3 videos, dos creo, donde mi página ha recibido, en uno ha recibido como unos 20.000 solicitudes de que me la cierre, que ha sido el video que he hecho contra los carcas. Eh, sí, porque Bolivia siempre se ofende por lo que no debería. Claro. Pero, pero hice un video que era de la canción de los Carcas, esta cara bonita y qué sé yo. Y las páginas de fans de los Carcas eran, Pero pues, danos un poco de contexto para quien no haya visto el video. ¿Qué dices sí, o de sea, tan básicamente extraordinariamente el, dos, irrespetuoso? el 2000 creo que era 16, no me acuerdo, 17. Los Carcas sacan una canción que se llamaba Cara Bonita, donde básicamente lo que decían era que para tener una chica bonita necesitas plata. Eso era básicamente lo que decía la canción, ¿no? Como que le tienes que pagar todo. Y, qué sé yo. O sea, a mí lo que me sorprendió no era tanto eso, sino el hecho de que los Carcas que han hecho canciones como, no sé, es del corazón como un ave de cristal, como que esa poesía, de repente cayeron a un nivel que parecía pues medio reggaetón, la Claro, letra, digamos, ¿no? claro, Entonces solo lo volví faltaba. reggaetón la canción. Básicamente lo que hice fue como que volví la canción de reggaetón, o sea, por la letra, ¿no? Tipo, cara bonita y qué sé yo, va. Y, y las páginas que son los Carcafans son pues enormes, o sea, 160.000 personas, fans de los Carcas oficial, fan de los Carcas, ¿no? Porque los Carcas son un Una institución. patrimonio intangible de Bolivia, ¿no? Totalmente. Entonces se enojaron, pues, porque empezaron a publicar mi video en esas páginas diciendo, ataquen a esta página y cancelenla, ¿no? Y no sucedió, pero porque, primero porque algo que hay que, para la gente que esté viendo, escuchando y que genere contenido, algo que es importante si vas a generar humor y vas a tocar un tema así, es aclarar en la descripción comedia, parodia, ¿no ve? Como esto es chiste nomás, así como que soy comediante, ¿no? Entonces, ninguna de en ese momento no había la inteligencia artificial todavía, estaba como no estaba así, eran estos call centers enormes que creo que son hindúes los que te revisaban, no sé, que en un momento vi un documental de esos, y un montón de hindúes ecuatorianos, creo, que te revisaban, entonces ninguno encontró una falla, porque era como, ¿de qué se ofenden? No sé, ha hecho un reggaetón. O sea, no sé, ni siquiera había un copyright porque era una pista sin copyright de YouTube la que yo utilicé de fondo. Entonces era como, no hay punto de ofensa acá, no voy a cancelar la página, ¿no? Y la segunda, que fue la que yo hacía de un personaje, hacía de Dios, en una conferencia de prensa, me puse mi barba, mi pelo blanco, y le respondí al ahora gobernador de Santa Cruz, Camacho, que después de los líos del 2019 en Bolivia, hizo una entrevista donde decía, Dios ha sacado a Evo Morales, yo quiero que Dios gobierne Bolivia. Yo hice una conferencia de Dios respondiendo a esas declaraciones, diciendo yo no tengo ningún interés en gobernar Bolivia, yo no he sacado a nadie, ¿no? Como que se desmarcaba yo no lo conozco a este señor, ¿no? Como que se desmarcaba de Camacho, digamos, ¿no? Era eso. Y obviamente la gente muy religiosa o la gente de Santa Cruz muy camachista, igual, como que empezaron a buscar atacar la página para bajarla, ¿no? Y no, tampoco, porque no había tampoco ninguna ofensa. No era que Dios no se ponía en bolas y no sé, decía como, ¡y pilotudos todos! No sé, o matemos a los cambas. No había eso, era un Dios muy burócrata, de hecho. No te han atacado Entonces, por asumir que Dios era hombre tampoco, ese tipo de cosas. creo que no había de eso. Pero por otro lado, por ejemplo, he hecho hace poco un video que fue como que un video que se hizo más o menos viral, que yo me puse en traje de Batman
Y hablaba de que yo era Batman y que Bolivia es la ciudad gótica porque tenemos nuestros personajazos, ¿no? Cyborg, Kanashiro, ¿no? El Mr. Puzzle, son todos villanos de ciudad gótica, trucha. Y en un momento utilicé la figura de la María Galindo, porque la María Galindo, más allá de que yo estoy muy de acuerdo con ella en varias cosas que hace, es también un personaje de ciudad gótica. Se viste como si tuviese como en ciudad de cómic, parece como se viste, hace cosas que son súper sacadas, como ir, ¿no?, a las oficinas ahora y qué sé yo. Entonces, como que la utilicé a ella. Y ella misma compartió el video, lo comentó, me dijo como que qué chistoso, buena onda Javi, qué sé yo, todo bien, como que se tomó con Cuídate. mucho. Yes, voy a ir a tu casa. Se En tomó tu con baño, mucho, de tu baño te voy a sacar. se lo tomó con mucho humor, la verdad. Entonces, como que no sé si habrá habido alguien, digamos, del colectivo feminista que haya dicho, "Ah, bajemos esta página", ¿no? Como que no sé si habrá sucedido. Pero sí es verdad lo que tú dices, que es a veces como que la propia sociedad por ahí puede como que empezar a atacar una página y tratar de bajarla y cancelarla, pero de ahí ya no depende tanto de la propia sociedad, porque como te digo, si fuese por los carcas, yo tendría que estar cancelado de aquí a la luna o por los carcafans. Pero en la misma página, la empresa privada que vendría a ser Facebook, dijo, no, no aplica, ¿no? Entonces, como que al final, un poco que dependes de ellos, ¿no? Entonces, no sé cuánto ceden o no a la presión. Y eso es algo que ni idea, pues nosotros estamos en Estados Unidos, en Silicon Valley, pensando no sé qué, y allá está más con la woke culture, ¿no? Que es como que están más como en ese plan, pero no sé, porque finalmente igual siguen habiendo un montón de perfiles y cosas que son mucho más ofensivas, porque es que si un perfil neonazi, digamos, que no hace humor, sino que está Sí. incitando a armarse y matar judíos. Entonces, como que eso sigue habiendo en Facebook. Entonces, como que no sé, o sea, es extraño, pero sí, siempre está el riesgo de que te bajen la página. A mí si me bajan la página, por ejemplo, nada, no sé, como que estoy tratando ahora de crecer en TikTok, pero también como tener ahí, tienes que tener varios frentes, porque si no puede que se complique. ¿Y tú, hay temas que evitas simplemente por no meterte en problemas? O... Sí, pero como te digo, para que no haya un problema con el propio ahora que es el algoritmo de Facebook y los algoritmos ahora en general de las redes sociales, todavía no son pues inteligentes del todo, son medio pelotudos artificiales porque a veces como que agarran algo, solamente una palabra por ahí, no sé, maricón, puedo decir algo, ¿no? Y de repente como que, listo, las sacan totalmente de contexto de lo que quiera que tú hayas estado diciendo. Por ahí estabas diciendo no utilicen la palabra maricón, digamos, por ahí estás todo lo contrario, pero ven la palabra y la inteligencia o no inteligencia artificial la agarra y de repente tu página ha sido bloqueada 2 días por por contenido no, maricón. por maricón. Ay, sería lo más lindo ese mensaje. Te hemos bloqueado por maraco. Loco los de Facebook, el algoritmo loco. Pero, pero así, entonces como eso, como hay que tener cuidado, pues entonces uno más o menos tiene que instruirse así de a qué cosas ahorita como que no están tan buenas de poner, sobre todo en la descripción del video, palabras, qué sé yo, porque cada red social maneja sus propios ahorita algoritmos y todavía están en prueba, pues, los algoritmos. Entonces, como, por ejemplo, en teoría Facebook te acepta hasta 10 segundos, como todas las redes, 10 segundos de música o de película, tal cual, ¿no? 10 segundos. Usted no pagas ningún copyright, no debería haber ningún problema. Yo a veces utilizo 7 segundos y no. 5 segundos, no. 3 segundos recién sí. Como que todavía están así, como en bolas, digamos. Como que todavía hay cosas que fallan. Entonces, esas cositas, Con la digamos. música, pero yo que estoy en eso, te puedo contar. Hay ciertos sellos discográficos, incluso hay artistas específicos que Mm, no permiten el uso. Se llama el fair use, ¿no? El uso de terceros, ya. de terceros que puedes usar para fines educativos, para cierto tipo de fines que te permiten, o que Sí, para incluso para fines comerciales te permiten utilizar, como decías tú, 7 10 sí. segundos. Es que es el estándar. Pero hay... eso no es automáticamente el hecho de tú puedes optar para no dar fair use, para no dar uso justo Ya, que se le ya, dice. claro. Entonces, pues decir, no, mi canción no la usa nadie, nunca, en ninguna Claro, situación, bajo ninguna circunstancia, en ningún lugar. Y claro. las plataformas tienen que bloquearte. Y de hecho funciona, porque sí, ciertas, por ejemplo, Guns N' Roses es una banda conocida por hacer eso. No puedes tocar dos notas de... Ya te bloquean. Y ya, mira, Metallica igual debe ser así.
No, Metallica no. Ya. Pero sí, Ah, hay, mira. hay unas, sí, Guns N' Roses, The Eagles, y hay un montón así de bandas que no puedes tocar. Mejor ni diga, ya me van a bloquear para ver pictures. Ni su nombre. Ni su Ay, nombre. no. Sí, Voldemort se llaman. Voldemort, sí, Guns Voldemort. Pero, bueno, mira, no sabía eso. Pero sí, eso, no sabes eso a veces y te bloquean y cuando dices, ¿por qué? ¿No? Entonces hay como que varias cosas que uno va aprendiendo y también, bueno, en eso del lenguaje y demás. Pero lo que a mí me parece lo más importante es que si vas a hacer un material sobre algo, como que sobre todo el tema de no ser ofensivo en el sentido, como te digo, explícito, ¿no? Así como que mandarte una así, ¿no? O sea, como, judíos de mierda, no sé, como una cosa que, como que, man, así como, ¿qué está pasando, no? Tranquilo. Tranquilo nomás, ¿no? Entonces, como que mientras manejes un lenguaje que... Yo, por ejemplo, hace poco hice un video sobre Ucrania y al final como que Pa. di a entender que los dos refugiados ucranianos eran nazis, ya, porque viste que parece un problema medio nazi ahí en Ucrania, más o menos, pero bueno. Entonces como que los puse ahí, como que entendí como que aquí reciben bien a los nazis, una cosa así. Pero la palabra no fue baneada, digamos, como que fue, pues, como que supongo que hay algo como del contexto mismo, qué sé yo, que permitió que no me bajen la página, ¿no? Pero sí, hay que ver hasta qué punto empiezan a ponerse cada vez más estrictos con eso, ¿no? Pero sí, y a veces es también suerte de que no te agarre simplemente el algoritmo. Estamos muy dependientes. La otra vez que Facebook se cayó un día, ¿no? Mm. Ahí uno se da cuenta, los dependientes que estamos de ellos, ¿no? Y de sus redes y de Silicon Valley. Son cada vez más los dueños de la situación. Sí. Entonces, sí. Pero eso ya es otro tema, ¿no? Como que no necesariamente tiene que ver con una sociedad que no sé, siento que estamos todavía muy dependientes de la sociedad gringa y lo que pasa allá, ¿no? Bueno, sobre todo en el sentido que se usan, si hablamos de redes sociales, aparte de TikTok, que es China, las demás son de Estados Unidos, ¿no? Y se Claro, basan sí, en eso. sí, Hay jurisdicciones como la Unión Europea, digamos, que puede imponer sus propias leyes y sus regulaciones y hace que, sí, pero en el resto del mundo se basan en la claro, legislación de Estados Unidos y qué sé yo. sí, El único, por más que si estás bajo la protección, digamos, de esta empresa privada, ¿no? Que no tiene que sí, responderle a ciertos grupos y demás, lo único que a mí me parece que hay que echarle el ojo es que por más de que sean empresas privadas, estas empresas privadas tienen que acatar cierta regulación. ¿Y quién hace esa regulación? ¿Bajo qué tipo de presiones? sí, claro, Entonces ahí ya depende quién está gobernando, por ejemplo. Quién está sí, gobernando sí, en el sí, país donde esa jurisdicción se está haciendo, bajo qué parámetros ha entrado, qué intereses está defendiendo. Porque exacto, una, sí, para- sí, sí. una plataforma como Facebook o como Twitter y demás siempre va a hacer lo que el regulador le pida, porque de otra forma te la cierran. ¿Y por qué te van a cerrar Facebook si está haciendo tanta plata? Vos dices lo que te permiten decir, lo que no te permiten decir, lo baneas y chao. Sí, aunque al mismo tiempo también, por otro lado, viendo el otro lado, también está todo esto de que Facebook de alguna manera premia justamente el discurso más incendiario, ¿no? Es como que es el que más, porque la misma sociedad es el que viraliza. Entonces, al viralizarlo tanto la propia sociedad y a Facebook le interesa la atención de la gente, entonces como que dicen, bueno, voy a mostrar más de esto porque esto es lo que se está viralizando, ¿no? Que es justamente estos algoritmos que ven, mira que la palabra muerte a, no sé, la muerte a los otros, esa frase es la que está viralizándose. Bueno, no entiende el algoritmo que muerte a los otros necesariamente implica eso, entonces viraliza eso, ¿no? Eso por otro lado también, ¿no? Que es como que si bien viven para la regulación, pero también necesitan generar sus ingresos y si lo pueden hacer a partir de lo que sea viral, entonces lo van a hacer, ¿no? Entonces como que está eso también, que por lo cual creo yo que es tanta toxicidad hay ahora en estas plataformas, ¿no? En desinformación, en discursos de polarización, de odio y demás, ¿no? Porque es lo que el algoritmo también empieza a priorizar, porque la gente misma prioriza eso, ¿no? Entonces sí, es una época extraña. Yo creo que en unas 2, 3 generaciones recién, en 2 generaciones yo creo que recién van a empezar a nacer niños que ya han incorporado, así como nosotros, la imprenta, que ya directamente no tuvimos ni que pensarla, el Internet y todo lo que significa esta cantidad de información que hay. Sí, porque es cierto que la cantidad de información es muy superior a nuestra capacidad de absorción de, Sí, de esa sí, misma sí, sí, sí. información, entonces Estamos estamos pelando totalmente... cable colectivamente, hermano. Sí, sí. Sí, Sí.
Y eso Eh, también con el tema del contenido, ¿no? Porque en la pandemia, por ejemplo, o sea, si no es quintuplicado, no sé cuál sería el número para 10 veces, la cantidad de generadores de contenido y también de generadores de contenido cómico que han empezado a aparecer, ¿no? Porque, claro, estabas en tu casa todo el día y ¿no? Con que aún 2% de la población diga, bueno, ¿qué hago? Videitos cómicos, ya está, subió tu competencia, entre comillas, digamos, ¿no? Como que un montón. Entonces, por eso yo siempre he pensado que mi finalidad no es la red social en sí. La red social es un medio para que la gente vaya a ver mi show y en lo que yo trabajo más y en lo que me esfuerzo que sea un show de calidad es el show, es el espectáculo en vivo, ¿no? Entonces, porque justamente es ahorita ahí, pues todo, o sea, realmente, inclusive en las plataformas de streaming, hay tanto contenido, ¿no? Hay mm, tanto entretenimiento mm. que ya no sabes ni por dónde empezar. ¿Y esa ha sido una decisión tuya más por el hecho de justamente de sacar la cabeza de toda esa masa que hay? Decir, ok, no, aquí en este lugar, qué sé yo, en La Paz puedo poner shows y la gente va a ir. Sí, yo he comenzado a hacer redes sociales un poco porque no quería más ir a los medios bolivianos. Esa es un poco mi motivación. He dicho, Porque, voy a tener tantos seguidores que no quiero necesitarlos más. Más allá de que en general a mí siempre me han tratado bien en los canales y en las radios y muy agradecido por el espacio que siempre se me ha otorgado, pero toda esta idea de ir a los medios y un poco ser el payaso de turno del medio, de ir y hacer tus 3 minutos de show. Y aparte en ya, Bolivia hay una cultura muy de como que te están haciendo un favor a vos, cuando en realidad vos les estás dando contenido a su canal, ¿no? Que como que estás dando 3 minutos de contenido, que en muchos otros países se paga eso, ¿no? Es como acá en Argentina, por ejemplo, cuando fui a, no era que estaba yendo a hacerles un favor, ellos me estaban contratando para que haga 5 minutos de contenido y me pagaban una plata por eso. Entonces, en Bolivia no hay esa idea para nada. Para ellos es como, te estoy haciendo el favor de exponer, digamos, tu trabajo, lo cual sí es verdad en parte, pero yo también te estoy dando algo a cambio. Entonces, toda esa dinámica que se naturaliza ya, por lo tanto, no hay un maquiavelismo de por medio de los medios, ni jajaja, el Javi va a cagar. Pero a mí no me gustaba como esa dinámica. Hermano, estás solo a las 7 de la mañana actuando para un camarógrafo que está harto de su vida, que está ahí desde las 4 de la mañana armando la cámara, que no se ríe y todos están hablando ahí alrededor y como que un montón de esas experiencias, como que dije, no quiero depender de esto para llenar un teatro porque si no voy a odiar mi trabajo, digamos, ¿no? mm, Porque es como, ¿no? Entonces empecé a tratar de crecer en las redes sociales para poder para no tener que ir más que cuando sea absolutamente necesario. Entonces, por ejemplo, ahora que he estado en esta gira, 2 programas me ofrecieron y a los dos decliné agradeciendo, pero dije, no, gracias, no los necesito, ¿no? O sea, todo bien, gracias por la invitación, pero no los necesito. Y es un poco para eso, para lo que yo empecé a trabajar en las redes, para poder llevar gente sin necesidad de tener que ir. Por eso si me sacan la página, hermano, tengo que volver como perro arrepentido con el rabo entre las piernas. Este, pero bueno, eso. Entonces ya una vez ahí en la página, uno empieza como a experimentar. Yo no siento que sea mi lugar de mayor expresividad cómica para nada. De hecho, hace rato que ya estoy pensando en más bien subir partes de mi show, más que videos, sketches, pero no encuentro todavía un show bien filmado. Hemos tratado de filmar en el Nuna, pero el micrófono al público está muy bajo, entonces no se escucha bien la risa de la gente, entonces parece que no se ríe nadie. Y es un le problema, pones necesito le pones pista de risas. es que he intentado, pero se ve falsísimo, es súper mal. Entonces como que necesito como grabar un buen show y que de esa manera como que tener ya mi material para ir subiendo, ¿no? Pero mientras tanto voy haciendo videos, voy tratando como de generar, se me ocurre una idea graciosa y la hago. Tampoco soy tan constante porque justamente no es algo que todo el tiempo me nazca a mí hacer, pero en la medida que lo voy haciendo, va creciendo de a poquito la página y voy como que generando ahí algo de público. Creo que el público que más se genera todavía para mí está en el hecho de hacer un show, porque usualmente pasa así, primer día de show, ¿cuántos me han visto antes? Más de la mitad. El segundo día de show, cada vez menos. El tercer día de show, ya es más la cantidad que no me había visto antes, y eso significa que ha habido mucho boca en boca, entonces como que la gente ha querido ir a ver. Entonces ahí Ya. ya voy ganando gente que va al siguiente show y así. Entonces como que un poco que
se retroalimenta, ¿no? Entonces, A la antigua, Javicho. a la antigua Esa es nomás, a la sí. antigua. Pero bueno, en las redes trato de hacer, siempre trato de hacer adelantitos y cosas. Entonces sí, no sé si destacarme, porque no sé cómo también, porque hay gente que hace cosas muy creativas en las redes sociales y a veces dices, ah, pero claro, ¿cómo no se me ocurrió a mí esto, no? Entonces, como hay gente súper capa y que hace muchas cosas, pero bueno, por lo menos laburar ahí para que la gente vaya al show, sí es algo que sí hago todo el tiempo. Mm. Sí, hasta cierto punto me sorprende porque justamente tú siendo cineasta, habiendo estudiado el medio y demás, y de hecho los videos que sacas se nota al tiro que hay mucho conocimiento por detrás, están muy bien hechos técnicamente y todo lo que quieras, me sorprende que no, más bien no quieras explotar eso. En realidad sí, pero también soy vago. Sé mucho, pero no quiero hacer. O sea, a veces tengo como ideas tipo de, ah, estaría buenísimo hacer realmente un buen sketch con escenografía y luces y un micrófono, no sé. Ay, Y qué pues me agarro flojera. como que, ah, Dios, tanto trabajo, en serio. Y no, he hecho hice un show virtual que en la pandemia se llamaba Yo Virtual, donde hice un corto al final, que lo hice yo solo y quedó bonito. Era un corto bonito en que yo me encontraba con la muerte y la muerte me hablaba y qué sé yo, y me compré mi traje de muerte, hice un crop ahí en el editor, puse una luz para que se iguale y yo mismo me hablaba, quedó bien, quedó bueno. Pero bueno, ese también porque estábamos en la pandemia, hermano, y no salía ni a la esquina, entonces, Mm. bueno, como que dije, algo tengo que hacer de mi vida, ¿no? Pero sí, o sea, sí es algo que tampoco siento que le pongo mucha energía en pensar qué podría ser todavía, pero porque toda mi energía siempre la pongo a estar todo el tiempo armando el show o pensando, qué sé yo, y ahora también le pongo mucha energía a grabar videos o a editar videos donde no aparezco, que son eso de las películas, que estoy haciendo unos tops de películas, justo ahora estoy editando uno, entonces me encanta a mí hacer eso, pero es un montón de trabajo, entonces eso, como que todavía no he encontrado ese lugar así de decir, bueno, esto estaría bueno como explorar desde este lugar, digamos. Pero sí, eventualmente lo voy a hacer, hermano. Ahora que ya un poco que ya la pandemia parece que está amainando, entonces, bueno, ahí ya aprovecharé. No, además que es cierto que hay una cosa especial en ese contacto con el público, sobre todo como volviendo a lo que decías al principio, que me ha hecho pensar de la comedia que tiene este mecanismo de validación que es la risa, que Sí, es infalsificable e inmediato. sí, Entonces me imagino que eso es como los aplausos y el griterío de la gente cuando estás subido en un escenario tocando, ¿no? Esa comunicación con el público de hecho es por sí. eso, es como una droga, ¿no? Que una vez que has Sí, es sentido eso, dices, dopamina ay, pura, sí, quiero sí. esto siempre, todas Sí, las sí, sí, noches. sí, sí, exacto, sí, sí. Totalmente, sí, es la pura droga, sí. Ahora, seguramente eso te pasa igual cuando estás en el escenario tocando, cuando no hay eso, ¿no? Y de repente los ves seguramente a todos como un poco moviendo la cabecita por compromiso. En cambio, en mi caso es como esa, ja, ja, esa risa medio polite, así medio de, sí, ja, ja, Cri, cri, y cri, cri. silencios, exacto, que eres el dinosaurio ese de los chistes, ¿no? Con tu lágrima. Y ahí es como lo contrario también, ¿no? No sé, pero trabajas para lo otro, ¿no? Trabajas para que cada vez sea más bien los shows de la dopamina y oxitocina, todos en un solo combo orgásmico. Pero sí, es muy lindo cuando sucede, cuando se arma el ambiente y la gente está muy metido contigo y de repente te sientes capaz de decir lo que sea y bien, sí, como que eso está bueno. Mm. Contando sobre tu futura gira, porque en junio tienes una gira que se viene por Una gira Bolivia. express, sí, sí, ¿Qué sí. ciudades vas a visitar? Contanos un Mi poco del idea, show. o sea, ahorita me parece que voy a estar en Santa Cruz el 16 y 17 de junio. Después voy a estar en Cochabamba el 22, 23 y 24, justo en San Juan. Voy a ir a hacer una fecha sanjuanera. Epa. Después voy a estar en Sucre a finales de junio y después en La Paz, un jueves nada más en La Paz. Pero en La Paz voy a dar un taller. En los días que no estoy en las ciudades voy a estar dando un taller en La Paz. Y si me quedo un poco más, porque ahorita yo me vuelvo el 2 de julio, pero por ahí, si mis análisis siguen bien y toda la movida, porque en junio me hago otros, por ahí me quedo un poco más, entonces ya en julio haría unas fechas más en La Paz. Pero sí, es esos tres lugares de estar Sucre, Cochabamba y Santa Cruz, ahí en junio, en los 3 fines de semana de junio. Así que sí, es un poco el plan. ¿Y Metele. el show?
¿De El qué show nos es el de qué mismo. hablas? Estoy tratando de ver hasta dónde puedo exprimir. O sea, porque en Gringolandia, por ejemplo, se hace eso mucho, que es un show, un año más o menos, inclusive dos, lo graban cuando a alguien les interesa el show, los documentos profesionales, ¿no? Y para Netflix, HBO, no sé, Amazon Prime, las distintas plataformas. O hay un montón igual allá de otros lugares donde se graba o van a festivales y ya está el show, ¿cómo es? Un año o dos y ya. Y usualmente en Latinoamérica, como no tienes tanta posibilidad justamente de tener shows tan constantes y a veces vas a shows que estás compartiendo con otros cómicos, entonces como que se mezcla mucho los materiales, ¿no? De repente es algo nuevo con algo antiguo y algo así. Entonces yo como que quería probar este año, es todo el año el mismo material, la hora y media que tengo, y después hacer una grabación buena de esto y ya eso iría mandándolo a las redes o inclusive por ahí subirlo a la red como show completo en YouTube y que la gente lo pueda ver y ya tener un show nuevo al año, ¿no? Que es algo en lo cual ya voy a empezar a trabajar porque parte de mi idea de estos 6 meses es ir a open mix, a showcitos en barcitos, hacer shows así gratis inclusive para que la gente vaya y vea material nuevo. Y ahí uno va probando qué funciona, qué no funciona, qué se ríe la gente, qué no se ríe. Entonces eso, hacer eso todo el medio año para que ya al año, con todo lo acumulado, te haces tu show grande, ya en un teatro más grande y así. Un poco manejar el formato gringo, a ver si se puede, porque hay menos gente en Bolivia, obviamente. Los gringos tienen, ¿cuántos son? 40 y pico estados para recorrer, pero bueno, en la medida que se pueda lo voy a hacer. ¿Y para cuándo ciudades un poco más pequeñas que no sean el eje central? Oruro es una idea ahora. Si es que me quedo más tiempo en julio, iría a Oruro. Iría a Oruro, eso suena como trabalenguas. Y es como mi siguiente plaza, porque ahorita estoy como tratando de conquistar, como digo, Sucre y Santa Cruz, más Sucre que Santa Cruz, porque Santa Cruz he ido ya bastante, pero Oruro sería como mi siguiente plaza. Y ahí sí ya tendría 5 ciudades por ahí eventualmente para poder recorrer. Y después la siguiente sería Tarija, que como está tan pegado a Argentina, hay cosas que ahí seguramente pienso que... Yo he actuado en Tarija en el Parque de la Constitución, algo así se llama, que era un festival enorme, 5.000 personas habían, Mm. pero era otra onda, era al aire libre, era como una cosa así que era muy así, 10 minutos haces, te tienes que ir, entonces como que no fue tan como es solo yo que me vienen a ver a mí, sino como todo un festival, ¿no? Entonces no es que me conocen, entonces hay que ir conquistando la plaza. Sí, exactamente. Javicho, y para quien quiere seguir tu trabajo justamente en las redes, ¿cuáles son los En las mejores redes, lugares? no me Sí, denuncie la página. exacto. Algo Javicho donde... Soria, o sea, vos pones Javicho Soria y te va a salir. En las redes, en Facebook es Javicho Soria Stand Up, que es la página, que ya se quedó ese nombre. Yo siento que ese nombre me ha sacado algunos seguidores porque sencillamente mucha gente no debe ni saber cómo buscarme, Ya. pero bueno, debe haber puesto algo más simple de buscar. Pero bueno, Javicho Soria Stand Up y en TikTok e Instagram como @Javicho Soria. Instagram lo uso casi solo para stories, como que a veces subo algunas historias, hago preguntas, qué sé yo. Y TikTok igual otros videos cortitos, ¿no? Que son más de TikTok. Pero en Facebook es donde subo más el contenido así, más duro, digamos, porque es donde más gente tengo también. Entonces, sí. Todavía usamos mucho Facebook en Bolivia. Ya, acá, por ejemplo, en Bolivia, Facebook es de viejos rancios. Es como, ¿no? ¿Quién usa Facebook, no? Que en Bolivia todavía la juventud está ahí. Sí, parece ser. Parece ser. Y también tienes un canal de YouTube, me parece. Sí, tengo. Lo he descuidado bastante. Sí, porque es difícil mantener todas las redes, pero Mm. sí, es del Javicho Soria, su canal, se llama el canal de YouTube. Sí, ahí también. Ahí están los episodios del podcast que hice yo, que Exactamente, justo tuvo durante la 13. pandemia. Sí, sí, tuvo 13 episodios, porque era en cuenta regresiva, fue del 13 al 0 y lo terminé y ya, que es sobre el fin del mundo, se llama Otro Apocalipsis Más. ¿En comedia? Sí, sí, comedia, charlas, entrevistas, pero con temas bien específicos. Sí, la bomba atómica me conseguía un experto en guerras, no sé, la pandemia, mi hermano que es epidemiólogo. Entonces, como que así fuimos charlando sobre distintos temas. Te nota súper chistoso. Sí, sí, tenía chistoso, pero, o sea, como que humor medio Bomba oscuro, porque era atómica. como que, la bomba atómica, jaja, y así, Exacto. el perro muerto del Aten, y así que siguen otra vez con eso. Javicho Soria, muchas gracias por haber compartido tu mañana con nosotros. No, gracias a vos, hermano.
Y nos vemos la próxima vez, que no sea la última. Claro que sí, sí, hay que vernos, a ver cuándo vienes para las Latinoaméricas o yo voy para las Europas, pues. Sí, ojalá que pueda agarrar uno de tus shows en julio en Bolivia. Ahí voy a Ah, estar. ¿vas a estar? Ujú. Ah, buenísimo. Sí. Bien, yo te voy a avisar, Eso. Vamos a poner las fechas en hermano. pantalla. Un beso grande Listo. y buen retorno a Bolivia. Listo, hermano, igual que te vaya muy bien.